Bienvenidos, ¿cómo están todos ustedes? Suponemos que muy bien, todos los de la mesa de trabajo, la primera mesa de trabajo de Antioquia de Opinión. Estamos aquí muy pendientes de enviarles mucha información y compartir con ustedes muchas cosas del día de hoy, del acontecer. ¿Cómo están todos ustedes? Me supongo que muy bien, con mucha energía. Y dándole la bienvenida nuevamente a Lina. Sí. Lina no se nos murió, gracias. La estaban reclamando. Yo tengo una duda con Lina y con las buenas tardes. ¿Qué pasó? Lina, ¿te estabas haciendo una blefaroplastia, una otoplastia, abdominoplastia? ¿Qué te estabas haciendo para engalanarte, embellecerte más? Ay, tan hermoso, Alex. No, me estaba recuperando de la voz. Ahí la van a notar todavía un poquito ¿Una afectada. vozoplastia? Sí, más o menos. pero no, ya estoy mucho mejor y yo no me podía perder la oportunidad de estar nuevamente porque me hacen mucha falta, de verdad. ¿Cómo nos vemos en televisión? Pues por Facebook, por televisión, no sé. Bueno, perfecto. Pero por Facebook se ven divinos. Bueno. Señores, hoy como tenemos tanta información, vamos rapidito. Sí, José Fernando Gil, número de víctimas en México, ¿cómo sigue la situación? Una réplica de 4 puntos. Nacho, confirmados iban 225 la última vez que vi, pero dicen que va a llegar a 300 la cifra de víctimas obviamente del fatal terremoto que vivió México ayer. Eso es lo que tiene que ver con... ¿Y las réplicas qué? Las réplicas se habían presentado en la mañana 20 y tantas, llegando a 30, y una que era de 4 grados, nada menos. Don Francisco desde Ibagué, bienvenido a nuestro programa. Qué placer tenerlo a usted aquí. Elena López, ya llegué de segundo. Aquí se están peleando quién llega primero y quién llega de segundo. Sebastián García, bienvenido. Y a todos los que se unen a la primera mesa de opinión. Gracias por todos sus comentarios. Cada vez nos ubican mejor a nosotros. Hacemos un esfuerzo muy grande porque este programa salga muy bien. Don Germán, usted tiene un video y usted me quiere como sorprender. Sí, Nacho, es un video que me encontré, pues, de esos que circulan en las redes sociales, pero ayer no lo mostramos porque yo no lo había visto, no lo había encontrado, pero me sorprendió mucho, que tiene que ver con esto del terremoto, es cómo fue de fuerte el terremoto que 2 edificios que estaban separados por muy poco comenzaron a chocarse. Es mejor que veamos las imágenes. Empiezan a golpear. A golpearse uno tras del otro. Bueno, estos no se alcanzaron a derrumbar, pero muchos otros colapsaron como lo veíamos ayer. Sí me pareció llamativo esto, la gente grababa en el instante en que estaba ocurriendo y eran separados muy poco. Antes no se cayeron porque el golpe era muy fuerte, cómo se chocaba uno contra el otro, y me llamó la atención ese video, Nacho. Muy bien, yo les tengo otro video también. Primero, Beatriz Elena, sí, Lina, bienvenida, estabas haciendo falta, que te mejores. Andrea Gómez, ya estás conectada, qué bien, con nosotros. ¿Ustedes conocen a Puerto Pantera? No. Pues me puse a investigar esto. Puerto Pantera queda en el Uruguay, ¿sí? Y resulta que en estos días es un puerto y de repente el agua se fue, el mar se fue. Pues empezó a rodar este video por las redes y yo me quedé, como me hace intriga, y me puse a investigar. Bueno, no fue este fin de semana, parece ser que fue hace alrededor de un mes, pero la gente va publicando. Sí. Pues resulta que con los vientos se llevaron el mar. ¿Y el mar bajó, pero muchos metros. Vamos a ver si tenemos... Tsunami. Ya, claro, ahí está. Mire, el mar se fue. Por Dios. Todos los barcos quedaron secos, quedaron en tierra firme. Nunca en la vida en este puerto habían visto la arena. O sea, miren, hasta el fondo el mar se fue. Pues sería Moisés. ¿Cómo? ¿Ah? No entendí. Puerto Pantera. en el Uruguay. Esto es en el este. En Punta del Este. Punta del Este, Punta del cerquita Este. Punta del Este. Pues todo el mundo empezó a especular que se había hecho un hueco en el mar, en el océano, que se estaba tragando el agua, pues sacaron con el tanta tapón cosa de que está la- ocurriendo. Sí. Pues los científicos, y lo que logré leer fue que el agua se fue debido a unas corrientes de aire que empezaron casi que a succionar el mar. Imaginen cómo quedó. Como si fuera, como empieza un Muy- remolino. Sí, señora. Ay, por Dios. Doña Lili, ¿cómo está usted? Don Nacho, ¿cómo le va? Vio que no se me olvidó su nombre y hoy trajo la competencia. Pero lo veré en
unos segundos, Nacho, en algunos No minutos se a me ver olvida con porque quién. ella es Zenit Liliana, única e inconfundible. ¿Qué Sí, información señor. tenemos? Bueno, Nacho, le cuento que desde la Cruz Roja Seccional Antioquia se está tratando de brindar ayuda a todas las personas que están en el departamento, pero que tienen sus familiares en México. Hasta el momento tienen 3 casos abiertos, es decir, que hay 3 familias que están buscando a sus familiares. 2 de ellas están buscando 2 familiares, pero hay una persona que reportó que hasta el momento no tiene conocimiento de 3 familiares que se encuentran en México. Fuera de eso, también se están alistando, es decir, que están preparados en caso de que la Cruz Roja Mexicana lo solicite para ir a apoyar, ya sean rescates, atención médica y demás, después de lo ocurrido en México. Hernando, bienvenido. Andrea, ya también la saludé. María Eugenia Rojas Álvarez. Hola, hola, acabé de llegar, estoy en sintonía con ustedes. Sebastián García, Nacho, el cambio climático es algo real. Tantos ataques en contra del planeta se están dejando ver. Y tiene toda la razón. Y no sé qué va a pasar. Andrea Gómez, jujujuy, qué miedo. Marcela Berrío Vázquez, buenísimo. Los cogió la noche, bienvenidos a mi casa, soy de Bello, Antioquia, y qué rico este programa, felicitaciones. Y este programa está sabroso, qué rico está el programa de opinión de la mesa. En mi hijo, tomate un pintor a los invitados sabrosos, saluditos, Dios los bendiga. Hay veces estos correctores lo dejan a uno y queda uno como loco leyendo a ese Germán. Sí. Bueno, Marcela Berrío, buenísimo, nos cogió la noche. Ese lo acabo de leer porque nos lo mandó 2 veces. Linaela cogió la noche. Bueno, y esto se me van montando. Les tengo... Para concluirle con el tema del terremoto, van 230 víctimas, pues de momento. El sismo fue a 48 kilómetros de profundidad. Duró 20 segundos. Sí. Obviamente 45. Se sintió más en la superficie, pero el movimiento fue de 20 segundos reales. Y fue por una placa tectónica de los Cocos que se movió. Muy bien, y esa es la que va a mover todo ese Pacífico. Nacho, pero hablando del tema, yo sí quería hacer como, no sé, enviar un mensaje a todos nuestros televidentes, porque cada que pasan este tipo de cosas en redes sociales ya están publicando que va a temblar en Colombia, que va a temblar en Venezuela. Entonces, por favor, no entren en pánico, que mejor dicho, decir que va a temblar hoy a tal hora es muy difícil. Entonces, no crean en ese tipo de noticias, no... Porque lo que está pasando es que la están rotando, la están reenviando en redes sociales y eso está generando pánico en muchas personas. ¿Será que me le preguntan a mi coordinadora, mi asistente de producción, la que siempre está detrás de cámaras, doña Laura, y ustedes no saben cómo nos ayuda ella? Tenemos las imágenes de lo de las medidas en caso de temblor. Sí las tienen. Alex, usted ayer le pregunté. Sí, señor, usted me preguntó. Pues mire, veamos algunas imágenes que se las preparé muy especialmente. Mire, Alex, cómo le muestran. Sí, no, mire la de arriba a la izquierda. Hágase al lado de eso porque ese es el famoso triángulo de la vida. Sí. Usted ya sabe, si usted tiene un escaparate en su casa... Todo el peso recae sobre el escaparate. Eso es, y usted es escaparate. Muy bien. Mire, lo muestra muy claro, bajo la mesa no. Miren los triángulos de la vida en la sala. Mire qué bien como los dibujan las mesas. Sí. Es fácil, señores, y es muy claro, en caso, y ojalá que eso no ocurra en nuestra ciudad o en nuestro país, pues estas medidas, no salga corriendo por las escaleras, no se monte al ascensor, nada. Nacho, ahí la conclusión es muy sencilla. Siempre recuéstese sobre una superficie plana que le quede aire por encima. Ale, ¿usted alcanza a decir la de donde está en el portal de la puerta a mano derecha de Chile, que me la están tapando? ¿Qué le... En una casa, el dintel de una puerta principal está entre 2 estructuras firmes, por eso es seguro ubicarse ahí. Entonces, muy bien, aprobado lo que usted pide, lo que usted dice. Pero entenderían que en el marco principal. Sí, en el marco principal. Solo en eso. También nos mencionaba hoy la Cruz Roja, un dato que yo no sabía, pero que puede ayudar en caso de que pasen este tipo de cosas. Dicen que todas las personas deberían tener en su bolso, en su carro, donde estén, una linterna y un pito, porque con esas linternas, o ya sea el celular y el flash del celular o la linterna del celular, es lo que ayuda a identificar cuando una persona está atrapada. Al igual que el pito, pues la voz es muy difícil que se escuche, pero el sonido del pito genera, no sé, pues ¿cómo se dirá? Mayor llama la atención. Eco, no sé. Yo tengo pito en el llavero de mi casa, tengo un pito, que ya lo venden como llavero. Y oye, ¿y sabe qué buena su acotación? Y otra recomendación que hacen importante, ¿usted sabía que el estrés produce deshidratación? Sí. Debemos tener 2, 3, 4 botellitas de agua disponibles por ahí. El agua no se vence, el agua no se daña. Uno no sabe y uno quedarse atrapado. Y uno sin líquido vital, pues bien complicado. Luis Felipe Jaime Couot, un apellido bastante
presente, aunque no han llamado a lista. Esa me gustó. Está buenísimo. Nacho, ahora que estaba mencionando, creo que Liliana, de eso de las cadenas generando pánico, que eso me parece irresponsable que la gente lo haga. Hay que verificar primero dónde viene eso y además porque está claro que nadie puede predecir un terremoto. No existe todavía el primero que sepa cuándo va a temblar. No. Eso ni con bola de cristal. Y hay otra cosa. Aunque el mexicano, no sé si lo vio, dijo que sí. Que porque esto había sido una tormenta solar, no sé si han visto el video, No, y y el- que se sabía en la NASA, que se sabía en Chile, que se sabía en México, y que eso ya estaba porque la tormenta en el sol coincidió con el terremoto. Eso dice Lo que Esteban. pasa es que sí se sabía porque no avisaron. Eso. Eso dice él. Entonces eso dice él. Muchos videntes aparecen después de que los hechos ocurren. Aprovechan, claro. Antes no, Todos sino saben. después. Muchos que predicen esas cosas. Y otra cosa. Una cosa es que se hable de que puede temblar, porque puede temblar en cualquier parte del mundo, eso lo sabemos todos sin necesidad de ser científicos, pero no tampoco meterle esos asuntos apocalípticos de que es que se va a acabar el mundo. El sábado supuestamente se acaba el mundo otra vez, para variar, ¿Y el 23. sábado por qué? Así el 23. Otra vez, que porque va a haber Porque el una 23. colisión con un Nubiru, no sé qué, un No planeta. era mañana. El 23. El 23. Pues habían dicho también como otra fecha del 21 La de aplazaron porque septiembre. como lo del ya. México. Por lo de México. Por lo de México la entonces, corrieron. pasó 24 No, horas es más. el 23. Acuérdense que lo bien. habíamos dicho hace rato, el 23. Como los políticos, yo publicaba el otro día, estos que predicen el fin del mundo son incumplidos. Claro. Nos han acabado con el mundo hace como 50 veces y no han cumplido. Nada de meterle terror a la gente con eso, porque apocalíptico, mire, temblores ha habido toda la vida. Sí, señor. Toda la vida. ¿Por qué no había tantos muertos antes? Pues porque no había todos esos edificios que hay ahora. Antes, cuando solo estaban los primitivos y los dinosaurios, pues morían menos porque vivían en las cuevas y ya. Y había menos población. Pero toda la vida ha habido temblores, ha habido huracanes, toda la vida ha habido tsunamis y todas estas cosas. Eso no es nuevo. Obviamente, si con ese tema del cambio climático, pues hay algunos cambios en la temperatura, el aumento de los niveles del mar y, Y todo no había esto. redes ni medios de comunicación. Muy para enterarse. Exactamente, pero lo de los temblores no es que se vaya a acabar el mundo por nada de nada, sino porque seguirá habiendo temblores. Y hay unas zonas específicas como en Chile, en México, en Japón, que lo sabemos. Que Y en son- Los Ángeles, que son las Claro. zonas que se está moviendo. Exactamente, Y la mesa de los sabemos que ahí va a Santos aquí en temblar Colombia. toda la Sí, vida. y la mesa de los Pero Santos, ese, bueno. ese es pequeño y desde 1900, Nacho, como este, o de mayor fuerza, ha habido 35 terremotos. ¿En dónde? En el mundo. Ah, bueno, y sería bueno que de pronto investigamos, porque aquí hubo uno famosísimo que tumbó la iglesia de Sonsón. Sí. O sea, El de- Antioquia el hemos de tenido. Popayán, Sí, acuérdate. el de El del Popayán eje recientes, cafetero, el del eje el eje cafetero, cafetero. En el particular, de porque yo vi Popayán. ese listado y en ese listado no aparecía Colombia. Aparecían muchos países suramericanos, Uruguay, Chile y demás. Imagine Y cómo, los- y cómo los serán asiáticos. esos temblores de duros que los Que de no- nosotros que no. no- que ya los no de aquí aparecían, están- no Bueno, registraban. señores, continúo rápidamente. Por aquí tengo muchos saludos a Liliana, muy linda como siempre. Daniel Alexander Zuluaga. Linae es la mujer más fiel de este programa. Luis Alberto Londoño Tavares, presente desde Armenia. Rigo Villa nos saluda desde Envigado. A Maru Castañeda le encantamos. Bueno, y así sigue toda mi gente. Qué Muchachos, yo cosa- tengo una duda cosa. y me van a perdonar. No. ¿Saben qué estaba pensando yo ayer? ¿Qué le Cuéntelo. pasó? Viendo las imágenes de la catástrofe y de las ruinas y de todo, en los cementerios. ¿Y por qué? Claro, ante un movimiento telúrico de estos, con ese salen movimiento los de cuerpos. tierra. Sí, se puede Entonces, destapar claro, y- no, sí. destapar, pues ojalá Dios quiera que se destape el cadáver para uno volverlo a enterrar. Pero entonces los que no, que esos cadáveres quedan Perdidos dentro de un edificio. perdidos en la superficie, Sí, obviamente, sí. claro. Sí, claro, Alex. Los de los Así es. cementerios. En los cementerios, ¿Cuántas claro. personas de Armeros no fueron rescatadas? Ahí Se se quedaron. Pero O sea, no yo está me- hablando de los Yo cadáveres. me refiero de los en los cadáveres ya cementerios. enterrados. Sí, ahí se quedaron. O sea, Ahí. Se harán opciones de rescate, me imagino, pues muy intensamente, pero... No, yo que creo que no. Lo usted- que no hemos entendido es que él dice es En los Ya, campos ya, de ya, Santiago. ya, Campos ya. Santos, en un cementerio. Ah, no, mira, En un que cementerio. Y que por el movimiento las tumbas se destapan no, y se salen. destapan, se pero hunden hundieron que más y queden se- más profundos. Ya se Ya, fueron ya con lo toda la rezó, misericordia ya de lo- Dios sí, hasta ya. lo más Hasta- profundo. ya más cerca del cielo. Santa Elena presente con Hilda Velázquez, gracias, saludos a todos, excelente programa, no me lo pierdo y lo recomiendo, gracias don Jesús María Ramírez, qué bueno. Usted quería hacer un comentario. No, Nacho, ahorita hablando de lo de todo el tema en México, que escuchaba unas entrevistas en las horas de la mañana y mencionaban que fue muy difícil porque allá sí sonó una alarma cuando empezó a temblar, pero
como hacía pocas horas habían realizado todo el tema del simulacro, la gente no sabía si realmente fue que se disparó por el simulacro o era que realmente sí estaba temblando, entonces fue una situación muy difícil en esa zona y lastimosamente hicieron simulacro y resultó siendo real. Gustavo Adolfo Pérez, ojalá, ¿sabe que sí? Nunca me he ganado un premio. Don Gustavo nos dice, yo soy vidente y nos cogió la noche, será el programa más premiado de la televisión regional. Bien, sí. Claro, hay que Voto por celebrarlo. Salmín, yo voto por Luis Salmín. Bueno, voy con la foto del día antes de mostrar, pero no la de las escaleras, por favor, porque voy a esperar a que me entre. Hombre, ¿cómo es posible que en los parqueaderos de la Alpujarra todavía tengamos escaleras sin terminar? ¿Pero y qué es eso? Eso es en la Alpujarra. Usted se mete en los parqueaderos y todavía hay escaleras así. ¿Dónde pero ese es en el... Eso es caja de madera. No, caja de madera no. No, es donde queda... ¿Dónde está Teleantioquia? ¿Dónde está el parqueadero? Ahí abajo. La Libertad. Estuve por estos días, antier estuve allá y cuando yo estoy, hombre, ¿por qué será que las cosas se nos quedan a medias? Y queda eso, queda Por algún error abren la puerta de arriba, por alguna equivocación de unos que era, y uno se calla y se mató. Oiga, sí. Sería bueno que nos dieran una explicación. ¿Por qué no termina? Parece ser que las losas que pusieron al principio, porque esas las estaban, pero se fue cayeron. quebrando y quién sabe qué fue lo que pasó. Esa es la foto del día. Grave. Lina Moreno. Pues les cuento que con todo lo que se está viviendo en Avianca, con la huelga que está viviendo hasta el momento, hasta hace aproximadamente unas 2 horas dieron el reporte de que se han cancelado 116 vuelos y eso equivale a 9.500 pasajeros que están afectados. Pero ya sacaron, ya leyó lo que sacaron. El último, ¿ya llegaron a acuerdo? No, la publicación, ya están devolviendo tiquetes. Ah, sí, no. Los puede cambiar, ahí sacan como 4 o 5 puntos. Sí, diciendo, saca un pues, punto importante, sí. Nacho, sobre todo qué es lo que pueden hacer. Mire, entonces, ¿qué pueden hacer? Obviamente están sin penalidad, pues obviamente pues, Sí, no, pues por obvias el razones. colmo, y además nunca he podido entenderlo de la penalidad, es un descaro de las aerolíneas. Sobre todo porque lo que les quería compartir ahorita es precisamente por eso, o sea, cuando está en este momento la situación que se está presentando en la aerolínea, pues listo, el pasajero es el que se afecta y digamos que en este momento ahí es donde los pasajeros dicen, ¿y a nosotros quién nos va a responder? Porque, ojo, no solamente se pierde el tiquete de Avianca, sino que si las personas tenían reservación para conexiones en otros vuelos internacionales de otras empresas, ¿quién responde? Reservas de hoteles, etcétera, todo lo que tuvieran listo. Entonces, Pregúntenle a mis amigos que iban para Santa Marta este viernes, paseo de amigos. ¿y qué les pasó? No, pues aquí ¿No nos vamos a tener pudieron? que quedar. ¿Y qué pasa con todas las reservas hoteleras? ¿Y qué pasa con todo el resto? Esa Tiene plata, toda la entonces, ¿quién razón. la devuelve? Entonces, devolución de dinero, sí, claro, de esos boletos de Avianca, pero el resto de las cosas de lo que usted perdió en los hoteles, pues eso tendría que ser otro proceso. Si ya está en el aeropuerto, recuerde que usted se puede acercar a donde está Avianca y requerir que le trasladen ese vuelo que usted quiere tomar otra aerolínea. De esa manera, únicamente le están reprogramando los vuelos en otras aerolíneas. Si usted no hace el requerimiento, no se lo hace. Pues le cuento que hablé con William Chao Sí. de Viva Colombia y me dijo, nos colapsamos. O sea, Claro. no hay suficiente. Avianca maneja más del 50% de los mercado. pasajeros. Sí, es cierto. El resto de aerolíneas no dan para cubrir eso. Pero al menos los que alcancen, Sí, Nacho, los que porque alcancen, sí, de verdad pero que no es le mucha va. la gente que está Nacho, afectada. que van a subir los tiquetes aéreos. Sí. Seguramente. Sí, señor. Bueno, don Hernán Rendón, sí, él nos dice aquí que hay que saber que hay unos lugares más propensos, como lo dijo Germán ahora, y que Antioquia está fundado en un terreno de roca sólida y es más segura, investiguen más. Le cuento que eso lo llaman el famoso batolito, el batolito antioqueño, y esa es una historia que a todos nos le echaron. De Guatapé. Sí. No. No. Supuestamente, Pues fue la que me explicaron antes. supuestamente Medellín. debajo del Valle de la Burra estamos en el batolito antioqueño, que es como una gran roca. Gran piedra. Pues algún día un geólogo, y sí me gusta que me regañen y me digan, investiguen más, porque alguna vez una persona me dijo, no, eso es mentiras, ese cuento del batolito antioqueño no existe, lo vamos a averiguar. Don Hernán, gracias por su acotación y me llama mucho la atención. Bueno, les quiero mostrar la imagen del día, ahora sí, para seguir aquí con ustedes. Uy, por Dios. Oiga, es que la gente interactúa. Qué Claro, cosa. pero eso es lo bueno. Miren lo que me enviaron, me lo envió don Alejandro Arango, hace 80 años, don Fernando González. En Colombia no sucede nada, es como embarcación inmovilizada por las rémoras. A los López lo suceden los Lleras, a Lleras otro López, a este otro Santos, y el corazón de Bolívar lo botaron, se lo comió un gato.
y de putas bogotanos. Lo escribió Fernando González hace 80 años. Parece que fuera Vinacho. Oiga, sí. Qué impresión, Está muy gracias actual. don Alejandro Arango. Esta me la cuelga en Facebook, por favor, porque, pues, o sea, es que, ¿saben por qué me impresiona? Sí. Habla de esos apellidos y todavía en la misma cosa. Sí, la misma historia. Sí. Don Germán se quedó pensando y Juan Manuel ya lo leyó 2 veces. ¿Le gustó la frasecita del día? Pero es que es cierto. Nacho, Sí, es cierto. Por eso es que, mire, uno a veces dice, la gente se queja de que vamos a quedar como aquellos, como los otros, pero es que aquí nos han gobernado los mismos toda la vida. Hay unos nuevos apellidos que han surgido, pero son de la misma clase de politiquera de toda la vida, pero no ha cambiado nada. Es decir, aquí, ¿qué de nuevo hay en cada gobierno? Nada. De los mismos partidos tradicionales, antes eran 2, ahora hay como 20, pero aquí no hemos tenido sino los mismos gobiernos de siempre. Los mismos con las mismas, y eso no va a cambiar si no hacemos algo nosotros. La frase escrita hace 80 años. Bueno, González, les de otra cuento, parte. doña Nora Vanegas, me parece muy triste el asesinato cruel del niño. Ayer nos quedamos conmovidos. A mí hasta se me echaron los ojos cuando Zenit Liliana llega y nos muestra o nos pone el audio de estas personas que dijeron por qué se había muerto. Me comprometo, en verdad, yo pienso que todos los de la mesa, Duber, usted me le va a hacer un seguimiento a este juicio. Sí. Este juicio no se debería demorar más de un mes. No. Este juicio debería ser de 50 años de cárcel, meterle todo lo que le pueda. Por eso, José, pero sigámosle el caso a esto, por Dios, es que este niño fue asesinado de la manera más descarada y atrevida del mundo entero. ¿Cómo es que íbamos a tener un juicio a 1 o 2 años? Y con todas las pruebas y con todo. Nacho, esperemos que sea como el caso de la niña Juliana Zambonida en Bogotá, que en 2 meses fue condenada esta persona por ese homicidio. Sí. Pues esperemos que la justicia no se tarde y que acá también no sea un periodo muy largo de esta investigación. Ya Medicina Legal lo dijo, el niño fue abusado, el niño fue asesinado. Entonces, si están estas pruebas, pues que no se tarde mucho esta condena. Yo creo que ese juicio no va a tardar mucho, Nacho, por una sencilla razón. Es que no hay políticos metidos ahí. No, señor, no hay políticos y hay medios. Y hay medios, pero sobre todo porque no hay familia prestante ahí atrás. Acuérdense que como el caso depende de quién sea, depende de si este es amigo del juez, del fiscal, del magistrado. Me encanta lo que dice Germán, pero ¿por qué se movió el de Bogotá? Todos los medios bogotanos pues aquí hay un medio de verdad como el de nosotros que va a estar pendiente que esto suceda. Yo quiero saber cuál es el juez, o sea, necesitamos saber toda esta información. Natalie Arroyave Gaviria me escribió hoy y me hizo también otra cosa. Debe de haber corresponsabilidad por partes de quienes sabían y nunca hicieron nada, empezando por el papá biológico, ¿dónde estaba? La docente del jardín, ¿dónde está su observación? ¿Quién más me pone por aquí? Déjeme un momentico, frente a cómo llegaba el niño. Los vecinos escucharon esto, ¿por qué no pusieron al tanto a las autoridades? Nacho, pero es que recuerde que el padrastro del bebé, porque sí, era un bebé todavía muy pequeño, decían que no era un hombre más bien complicado, ya había amenazado mejor dicho, no era un buen papá. Y realmente un ya había amenazado al papá. Ya había amenazado al papá, había amenazado a otras personas. Si yo veo a mi muy hijo duro. que está siendo maltratado, si lo veo en condiciones extrañas, pues yo como papá hago lo que sea. Pero, si me amenace, pero la familia dice que vida, el domingo anterior había estado bien, hacía 15 días el niño estaba bien. Pero decían que había ido perdiendo peso y todo esto. Estaremos muy al frente en la primera mesa de opinión de Antioquia frente a esto y no vamos a dejar que esto quede impune, se los garantizo. Pues esto la vamos a pelear con información, así como los medios en Bogotá lograron hacer esto, nosotros lo logramos. Usted le agradezco mucho porque me está haciendo la tarea. Ya tiene su llamada desde el Urabá antioqueño y vamos a averiguar por qué están matando a tantos jóvenes allá. Así es, Nacho. Tenemos en la línea al coronel Luis Soler, el comandante de la policía de Urabá, aquí en el departamento de Antioquia. Primero, antes de preguntarle por lo de los homicidios, se produjo un golpe fuerte contra la estructura del Clan del Golfo días después del lanzamiento de la operación Agamenón 2 y es la captura de alias Valle. Coronel, muy buenas tardes. Cuéntenos detalles de esta captura, quién es esta persona y qué importancia tiene en este operativo y en el lanzamiento de la operación. Muy buenas tardes a usted y a toda la audiencia. Sí, como ustedes manifiestan, en las últimas horas fue capturado el señor Jonathan David Dorado Villalobos, alias Valle. Este individuo
era un hombre de confianza de alias el Indio, y estaría vinculado con temas de narcotráfico y sería el responsable de acciones armadas en contra de la fuerza pública. Hay que destacar que este individuo hizo parte de las estructuras de las antiguas autodefensas de Colombia, ¿sí? Perteneció a esa organización y cuando se desmovilizaron terminó finalmente aliado o trabajando con el Plan del Golfo. Es también importante decirle a la ciudadanía que este individuo fue puesto a disposición de autoridad por el delito de concierto para delinquir agravado y sindicado de pertenecer al grupo Elmer Cárdenas de las autodefensas hace algún tiempo, y hoy en día pues esta persona estaría o sería la responsable de algunos ataques al personal de la fuerza pública, especialmente en el sector de Necoclí, donde en el mes de mayo, junio y ahorita último en agosto realizaron algunas acciones en contra especialmente del personal de la operación Agamenón en ese sector que les estoy informando. Bueno, coronel, hace algunos días el gobernador de Antioquia, Luis Pérez, nos informaba que allí en el Urabá se venía presentando un problema fuerte de orden público y había un incremento en los homicidios en esta zona por las disputas que allí algunos grupos tienen. Cuéntenos cómo va esta situación, porque seguimos recibiendo llamadas por parte de nuestros televidentes que se quejan en el día a día de todos los días ven homicidios, todos los días les toca ver hechos violentos graves allí en la región. ¿Cómo avanza la seguridad en el Urabá antioqueño y qué se está presentando allí en esta zona? Hay que intentar algo aquí con esa pregunta que usted me hace que me parece muy importante, y es que no podemos perder de vista que durante las últimas semanas, los últimos 2 meses, por decir algo, se han venido realizando unas actividades muy fuertes en el tema de la campaña militar policial Agamenón 2, donde han sido dados de baja o neutralizados unos cabecillas de esta organización. Y no solamente eso, sino que en la última semana hubo unas capturas importantes, y con esta última de Valle, que es muy importante, la gente no alcanza a imaginarse lo importante que es esta captura, pues hay toda una reorganización, toda una reubicación al interior de esta estructura criminal, y eso hace que se presente, digamos, lo que una puja, si se puede llamar así, o toda internamente toda un empuje de unos por quedarse con los puestos de los otros que ya no están en ese accionar delincuencial o accionar criminal. Entonces, esto ha obedecido a que haya un reacomodamiento. Parte de eso es tratar de eliminar toda esa gente que tienen en su paso para quedarse ellos con algún poder, y eso ha hecho que en algunas zonas de aquí del Urabá pues se incrementen los homicidios, como el caso de Turbo y Apartado, donde en un ajuste de cuentas pues han venido tratando de digamos, lo que quitar del medio a estos individuos que de pronto de alguna forma quieren quedarse en algún negocio, y lo que hacen ellos es internamente hacer ese tipo de ajustes de cuentas. Perfecto. Coronel, le agradecemos su atención a la primera mesa de trabajo de Antioquia, y pues vamos a estar muy pendientes de todo lo que sucede allí en el Urabá, de cómo avanza la operación Agamenón y cómo va este tema de la seguridad. Pues Nacho, nos dice el coronel que en gran parte de estos homicidios obedece a ajustes de cuentas, serían los mismos integrantes de combos y grupos los que están cayendo allí por la disputa territorial. Ahí está esa información. Bueno, llamaremos al alcalde de Turbo, llamaremos al alcalde de Apartado y estaremos muy pendientes de lo que ocurra en Antioquia, porque en Antioquia tenemos de qué hablar. Último minuto. Pues Nacho, noticia de último minuto es la captura de uno de los exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia involucrados en esos casos de corrupción, donde aparece también involucrado ese famoso exfiscal anticorrupción corrupto y otros congresistas. Pues el CTD de la Fiscalía hizo efectiva la orden de captura que se había emitido en contra de él, y ya está en el búnker de la Fiscalía para ser presentado ante un juez de garantías. Se ordenó la captura y se supone, Nacho, que también se ordenará en cualquier momento la captura del otro exmagistrado, Leonidas Bustos. Digamos que ellos dos son los que más
más untados están en este tema de corrupción en la Corte Suprema de Justicia, de recibir dinero o exigir mejor dinero a algunos investigados por diferentes casos para desviar la investigación o para archivar esos procesos que se seguían en contra de ellos. Captura entonces, se conoce ya la captura de Francisco Ricaurte, uno de los exmagistrados. También está pendiente, Nacho, porque hay otro exmagistrado, Camilo Tarquino, que ha sido mencionado en este caso, pero digamos que no tanto como estos dos, y también el famoso magistrado Gustavo Malo, que no quiere renunciar a pesar de todos los señalamientos que hay en contra de él. Pero ¿sabe qué es lo más decepcionante? Que se habla de que este señor Moreno va a empezar a hablar y entonces va a empezar a hablar es para buscar beneficios. Ahí es donde entonces, entonces todos nosotros decimos, y si no lo hubieran pescado, entonces ¿qué? Sigue el negocio. Pero desafortunadamente la justicia aquí, desafortunadamente sí premia a quienes hacen mal a las cosas. Por eso de pronto se va a empezar a destapar esta y muchas otras ollas. Pero sabe que qué bueno que salpiquen al que tiene que salpicar. No, claro, solamente, que no les den los beneficios. Pues que no sea Eso. con información falsa, pero si son cosas que pasaron realmente, que salpiquen al que tenga que salpicar y que caiga el que tenga que caer, Sí. porque esa tapadera a la que estamos acostumbrados, Nacho, todo el mundo se tapa en todas las instituciones y entonces hagámonos pasito, como decía una magistrada por allá que la pararon del cargo porque denunció algunos casos de corrupción. Eso es una mafia donde se tapan todos. Sí. Aquí en este tema de la justicia, tapándose todos unos contra otros para no hacerse Germán, daño. es que es muy bueno que hagan ese tipo de denuncias y que den sus declaraciones, pero que no reciban beneficios, porque Claro. igual el daño tan grande que le hicieron al país y que le siguen haciendo es mucho Pero mayor. sabe que eso está contemplado dentro de la legislación, es decir, la colaboración con la justicia Sí, pero qué tiene sus tristeza. premios. La persona que colabora, que delata, así como cualquier delincuente, Nacho. Claro. Sí, claro, Cuando captura con esos otros. capos Sí. de la droga o los subalternos delatan al jefe, las rutas cooperan. tienen beneficios. Es decir, en todo Porque hay si no hay beneficios. beneficio, no abren la boca. No abren la boca. Ah, sí, no, eso sí. Se No, quedan pues, callados y premiando pues a los delincuentes. Lo importante es que sí digan la verdad, que no empiecen a decir A crear cosas que no falsos son testigos. para recibir los beneficios. El problema es que diría yo, entre verdad y verdad, esto se nos va a ir a perpetuidad. Ah, toda por la Dios. vida. Y cuando ya se corrompen los más altos magistrados, los que uno dice estos señores sí valen la pena, estamos se muy corrompe Nacho, la sal, usted, se usted corrompe no sabe todo. que eso es Sí. un secreto a voces que no solamente pasa allá arriba, supuestamente en eso. todas las ciudades, en todo el Sí, pero el estamos hablando estado de las judicial. altas Sí. cortes, por Dios. Imagínese. Si desde arriba estamos, por Dios. Sí, claro. Lina María Uribe, pues rápidamente, antes de darle paso aquí a mi derecha a mis otros colaboradores, Comeva realmente parece ser que se sobreinvirtió. Empezó a hacer negocios que no Pero tenía que conveniente. hacer, se metió en otro tipo de negocios. Bancos. Ustedes sabían, en la avenida 33 creo que era, estaba lleno de edificios, unas sedes Eran gigantescas. 5 casas. Grandísimo. Cinco casas, Pero ya no queda ni una. se volvió unas sedes gigantescas. Parece ser que de pronto lo que hicieron fue invertir, se descapitalizan, se les abre un hueco por otro lado, ya es cuando empieza a fallar todo este sistema. Venga, Nacho, no, y para decirle también a nuestras televidentes, Lina María, que realmente sí consultamos, hablamos con las personas que conocen sobre el tema, y ellos lo que dicen es que cómo es posible que Comeva en este momento deba más de 90.000 millones de pesos, mientras que 3 EPS, no estamos hablando de una sola, 3 EPS liquidadas, entre ellas Caprecon, Saludco y Café Salud, deban 130.000, es decir, que debe una cantidad de dinero en este momento Comeva, Exorbitante. que es lo que la tiene en esa situación financiera tan complicada. Se repitió la historia de la famosa Bogotá, nació uno con canchas de golf, aviones y todo esto. Bancos, que eso se le Pero cree bueno, mucho a entonces Comeo. vamos a poner otro quizito aquí al asunto, Pero hay que Lina, y recordar que póngale Comeva era una atención. cooperativa ¿Qué? Cuénteme. que no Póngale era solo atención para porque salud. es que Liliana me dejó a mí como preocupado con una cosa. ¿Con qué? Y es la siguiente, claro, como todo el mundo está siendo tan mal atendido por estas otras entidades, pues se van a buscar a la mejor. Y en este momento Suramericana va muy bien. Es una de las Pero buenas. resulta, sí, es de la buena, usted no lo Sí, ve con es problema. una de Además las tiene un buenas. músculo financiero y un papá muy importante. Muy bueno. Pero resulta que Lili me dice que en este momento usted va a pedir una cita y ya tienen tanta gente y se está Sí. trasladando tanta gente demoran que ya se empezaron a demorar. Es que antes se había yo pedí demorado una mucho eso. No vamos muy lejos.
Pedí una cita hace 15 días y me la dieron para dentro de 2 meses. Mire, ¿En es que Suramericana? En Suramericana. antes se había Muy bien. demorado mucho, Nacho, ya en pasar antes eso. y se los Antes. cancelan. Sí, eso se había demorado mucho en pasar porque es que esto se venía hablando desde hace muchísimo rato. La gente decía, no, venga, yo me voy a pasar ya de una vez porque es que esto es un comentario que viene cogiendo fuerza y cuando ya todo el mundo nos tengamos que pasar para allá, ya ahí sí la tensión va a empezar a decaer. Y mire lo que está pasando. O sea, no es porque la tensión empiece a decaer, sino porque las citas se van a volver eternas Claro, y por de la ahí cantidad de todo lo personas. que viene. Radiografías, hospitalizaciones, cirugía y lo demás. ¿Sabe Entonces, qué? ¿qué hacen? ¿Se sobredimensiona Sura Sí. y se montan todo ese cuento o siguen así como van tratando? O sea, se vuelve, porque empieza todo el mundo, están como los partidos políticos, del liberal para el conservador, del conservador para la UPA de papá y todo se va moviendo. Yo me ¿Y imagino qué que hacen? ellos, Pero por más ellos servicio. no están Sí. obligados a recibir a todo el No, mundo. es que eso iba a preguntar. voluntario. ¿sí Sería o no? bueno que mañana llamáramos a alguien de Sura y que nos expliquen la situación, ya Que si que es pueden una empresa. poner sí, límite. y ver si Con- es una empresa que está. Con lo de Medimás, Nacho, estaba pasando una cosa bien curiosa y de lo que se quejaban también los usuarios. Medimás, que era Café Salud y que antes era Salud Cop, o sea, los mismos. Sí. Resulta que Medimás es de propiedad de varios socios. Uno es el Instituto de Oncología y un Hospital San José, son varios. Y resulta que a los usuarios de Medimás, los mismos dueños de Medimás le estaban cancelando las citas, les estaban negando la atención. Por Dios. En el tema del cáncer, por ejemplo, que los dueños son unos de los que atienden pacientes con cáncer y comenzaron a negarles las citas. ¿Qué se espera de las otras IPS que no tienen nada que ver con ellos? Pues Muy bien. Me voy. Hoy estoy muy izquierdista. Ustedes me perdonan, pues con mis amigos de la izquierda. Ah, Porque es que Por les eso. tengo No, pero otro por- run Nacho, pero por interesante, eso, Nacho. Alexea. Sí, señor. Nacho, Es- por este lado izquierda, Germán, no más. Ave María. uy, José, yo Uy, te José. Bueno, sugiero que señores, esos comentarios más bien fuera del aire. aquí Usted no somos sabe de cómo todo. reacciona Una la charla, gente con una esas charla. cosas. No, eso no. Aquí todo es. Bueno, señores, se mueve la cosa en la alcaldía, José Fernando Gil. Porque me llega run del área de comunicaciones y la gente no quedó muy bien. O la persona, después de todas estas vallas y todo este asunto, ¿cuál es el run? ¿Qué pasó? Porque quedó como la gente incómoda y hay un tire de afloje en la alcaldía de Medellín en este sentido, Sí, en el área de Nacho, comunicaciones. Hay un tire de afloje entre varias de las personas cercanas al alcalde Federico. Tire de afloje que ya costó, al parecer, el puesto de una de las comunicadora que llevaba ya un ratico en la alcaldía, que era reconocida y al parecer puede ¿Pero más. quién es? Una de las comunicadoras que estuvo hasta en Que un cargo de estuvo- jefatura de prensa de... Y que también de la estuvo en alcaldía. compañía Ya de la salió. O sea, campaña. que ya puede decir el nombre. Ya salió. Porque Y, Pero eh, tira y afloje después de estos entre- pequeños entre dos errores. personas muy cercanas Pequeños al grandes. alcalde, con mucho poder al interior de la administración y que están calibrando a ver quién pesa más en el corazón o al lado del poder de O sea, Federico. guerra de Recordar- poderes. ¿O quién tiene mejor ortografía? Es que O ese es el sentido común. problema. La cosa. Además, eso las ya áreas de es que- comunicaciones en las administraciones mandan y se mueven. Claro. Sí. De Sí. hecho, ayer estaba hablando y pidiendo pues para que el alcalde estuviera acá y me dijeron, no, de pronto para febrero del año entrante, porque tiene una agenda tan grande que lo vemos muy difícil. Me impactó mucho, pero bueno, esperaremos Y- a ver, porque y no este es año la de- agenda del alcalde está enredada. Y no es de extrañar, Nacho, que en el futuro también se puedan presentar más movimientos. Bueno, vamos a hacer una breve pausa. Ya enseguida, cuando entremos de la pausa, voy con ustedes tres y con nuestro Yo vengo con muertos. invitado. Del susto. Por Dios. No. Ya volvemos. Estos son los recomendados de Nos Cogió la Noche. En el mes del amor y la amistad, Ortoimplant trae para ti ortodoncia y blanqueamiento con inicial todo incluido. Implantes 3x2 con raíz, soporte y corona. Prótesis con el 20% de descuento. Financiamos con tu cédula en el Parque de Envigado 379-1869 y en el Centro Comercial El Punto de la Oriental 511-8383. Ortoimplant, creando sonrisas. Nuevo Citroën C3, único como tú, más de 50 opciones de personalización, motor 1,6 turbo de 90 caballos de fuerza, versión diésel y gasolina, 4 airbags, radio Smart Touch Citroën de 7 pulgadas, cámara a bordo Connected Cam Citroën, todo desde 55.990.000 pesos, teléfono 444-0667.
¿Desea trasladarse a Colpensiones y pasó el término para hacerlo? Pues aún es posible. Tu Futuro Abogados tiene la solución. Doctora Paula Andrea Escobar Sánchez, abogada especialista en pensiones. Oficinas en Medellín, Cali, Pereira, Manizales. Más información en www.estufuturo.com.co. Consulta gratis. Es muy triste saber que el Ministerio de Cultura y todo esto que pasa con nuestro patrimonio arquitectónico, el cual he defendido mucho desde hace muchos años, les digo, llevo más de 30 años trabajando en televisión y siempre me había preguntado por qué en Medellín no cuidábamos nuestras casas de tapia y todo ese patrimonio arquitectónico. Entonces eso se acabó. En Medellín pues realmente eso lo tomamos sin miseria, nadie cuidó nada y ¿qué se va a hacer? Inclusive la famosa casa al frente del Hotel Intercontinental aquí en Palmas era hermosísima, una casa de tapia. ¿Dónde es Viejo, qué? No, al lado de Ato Viejo había una casa hermosísima, antigua, de construcción en este edificio que se quedó en un elefante blanco allá sin terminar. Sí. Recuerdo porque allá grabamos partes de Hildebrand. Y eso tenía un nombre, pero no me acuerdo cómo se llama. En fin, una cantidad de... Y viene y pasa lo mismo, entonces ya tumbaron la casa consistorial de Caldas y ya sí sale un veredicto del cual usted habló. Sí, señor. Nacho, pues ayer nosotros le estábamos manifestando acá en la mesa y a los televidentes que nos siguen muy juiciosos en el programa que había como un caso ahí medio raro y todavía sigue muy, muy raro. Porque nosotros en meses anteriores manifestábamos que la casa consistorial era de valor histórico y patrimonial y que venía en camino de Bogotá hacia el municipio de Caldas un documento por parte del Ministerio de Cultura manifestando el valor arquitectónico que tenía por ser una construcción de principios del siglo XIX. Lo que pasa con esto entre el RIFE y RAFE, Nacho, es que hay una respuesta, supuestamente por parte del Instituto de Patrimonio de Cultura de Antioquia, al presidente del Consejo Municipal, en el que ellos manifestaban y solicitaban información respecto a la casa consistorial, pero en la carta que tiene el Ministerio de Cultura manifiestan que es necesario que la administración municipal cuide el inmueble, que le realice las adecuaciones necesarias para conservar el inmueble como tal por el valor histórico que tiene y que aparte, si llegado el caso se necesita demoler, tiene que tener una certificación del Consejo Departamental de Patrimonio y Cultura. Lo que sucede es que si llegado el caso se demoliese esta construcción, debía volverse a construir tal cual como estaba anteriormente. Lina. Pues le cuento, Yasmín, que incluso esta semana escuché y vi al alcalde de Caldas diciendo que se iba a hacer un gran edificio totalmente moderno. Son 2 torres, Lina, reemplazando eso que usted está diciendo, y la verdad es que pues lo decía con muchísimo orgullo y desafortunadamente lo que sí va a hacer es un contraste bien extraño, porque entonces no está de acuerdo con lo que le ordenaría la ley que usted Claro lo acaba que de sí. mencionar, que tiene que reconstruirlo de la misma manera, porque lo que mostraron que va a hacer es una cosa totalmente diferente a la arquitectura de Caldas. Total, porque es que irrumpe con el marco de la plaza principal, que tenía una construcción que obviamente se le habían hecho adecuaciones, mejoras por la infraestructura como tal, y además, como lo decía Nacho, no nos duele el patrimonio y no cuidamos nuestra cultura. El asunto es que en una fecha como hoy fue erigido el municipio, estamos cumpliendo 169 años, y para nosotros como caldeños, me incluyo, es demasiado doloroso ver el vacío. Esta es la primera fotografía, ahí estaba en la esquinita la casa consistorial. Estamos viendo unas imágenes del municipio. ¿Y qué es lo que sucede, Nacho? Pues el alcalde Carlos Durán manifiesta que ellos cumplieron con todo lo que tenían dentro de la normativa y que se ampararon ante las cosas legales y vigentes. El asunto y la situación es que por parte del Consejo Departamental de Patrimonio y Cultura dicen no teníamos al tanto o no teníamos conocimiento de esta solicitud, simplemente se dieron respuestas a unas preguntas solicitadas por el presidente del Consejo, Juan David Herrera, y solamente se quedó en eso. El asunto es que desde la administración municipal tuvieron en cuenta estos documentos y manifiestan
En respuesta a eso, manifiestan lo siguiente para el respetado doctor Wilson Escobar White. Le dicen lo siguiente: antes de proceder a la demolición del edificio donde funcionaba la administración municipal denominada Casa Consistorial, se hicieron diversos estudios tales como conceptos de estudio técnico e inspección de riesgo por parte del área metropolitana. En el documento que tiene el Ministerio de Cultura dice que no debe de ser solamente permitido el aval y el respaldo del Consejo Departamental de Patrimonio, o sea, no lo tienen. Segundo, la consulta realizada al Instituto de Cultura y Patrimonio de Antioquia fue una consulta que hizo el presidente del Consejo del municipio de Caldas a unas preguntas muy específicas y se lo dio en respuesta la directora del instituto. Y obstante, dicen, en estudio jurídico por parte de la administración municipal en el cual se evidencia que no existe solicitud o acto administrativo mediante el cual se declare la casa consistorial como bien de interés cultural o patrimonial. ¿Cuál es la situación? Y eso lo mencionaba en programas anteriores. El bien inmueble estaba dentro de los indicativos de un acuerdo como tal del Consejo Municipal, más no se hizo la solicitud hasta el Ministerio de Cultura para que fuera declarado bien patrimonial. Lo que dice en la carta del Ministerio de Cultura es que no importa que no se haya solicitado esto, porque hay unas leyes anteriores a la del 2008 hacia atrás que amparaba el bien inmueble por la estructura física como tal. Pues le cuento, Yasmín, que también... Y espérame, Lina, un momentico. Dicen que también se realizó una reunión con la comunidad y que se socializó, y esta reunión nosotros también la manifestamos y le anunciamos a la comunidad que fuera, pero lo hicieron en un lunes, si mal no recuerdo, era como un 31 de agosto o de julio, a las 3 de la tarde, un lunes, y no se citó a toda la comunidad. No fue una solicitud o una comunicación abierta a la ciudadanía, sino que se hizo en un colegio que de hecho queda bastante retirado y que muchas personas son muy perezosas y no van. Y no fue una socialización abierta, sino con las mismas personas de la administración municipal. Pues uno de los argumentos que también da el alcalde es que resultaba más barato, según él, hacer un edificio nuevo que repotenciar o mejorar lo que ya estaba. Ese es el asunto. Y ahí le tengo, antes, perdón Nacho, para terminar, yo sé que sí, pero el asunto es que con respecto a los ingresos o al recurso que se le destinó por parte del área metropolitana a esta construcción, va a ser llamado o fueron llamados ya a un Consejo Municipal de Medellín el 3 de octubre por el señor concejal Bernardo Alejandro Guerra, al director del área metropolitana y también al Instituto de Patrimonio y Cultura del municipio de Medellín. Daniel Arbeláez y Fabián, bienvenidos al programa. ¿Cómo están ustedes? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, se mueve la cosa política. José, salieron encuestas y Germán, ¿qué podemos decir de las encuestas? Podemos decir, Nacho, que le fue muy bien a Petro y a Germán Vargas Lleras. Son los que están punteando en este momento en la encuesta que hacen RCN, todas las, digamos que emisoras de RCN y los medios escritos como El Colombiano, Vanguardia Liberal, El País y Revista Semana. Les fue bien a esos dos candidatos y los otros están como muy alejados de esos primeros lugares. Hablaron también, Nacho, de reconocimiento de los partidos, de cómo se reconoce la gente en qué partido. Fue muy curioso y hasta ellos mismos hablaban, los que hicieron la encuesta, que les parecía raro que el Partido Liberal es el que más reconocimiento tiene o la que la gente más recuerda. Mi impresión no fue el Partido Conservador, no existe. El Partido Conservador no existe, no, pero el Partido Liberal no es que lo recuerden, sino que la gente se reconoce como del Partido Liberal. Es más liberales que otros partidos, uno creería que no, que sería por ejemplo el Centro Democrático, pero no, el liberalismo está ahí. Juan Manuel Galán y Humberto de la Calle puntean por el Partido Liberal, por ejemplo, cuando se habló de esto. Pasó una cosa curiosa con el Centro Democrático, Nacho, es que el mayor porcentaje, cuando se preguntaba entre los del Centro Democrático cuál les gustaba a la gente, el mayor porcentaje, 60 y algo %, ninguno. Y los porcentajes de entre ellos está muy bajito. El que sale punteando es Carlos Holmes Trujillo, y la diferencia entre todos pues no es que sea mucho, pero... Y es curioso lo de Carlos Holmes Trujillo porque digamos es el que menos Centro Democrático parece, porque él además es de origen liberal. Y los que más han sonado como se me olvida el nombre, el más joven de todos ellos,
Iván Duque, la misma Paloma Valencia, son los que más suenan, Francisco Santos. Pero está punteando entre el Centro Democrático el señor Carlos Holmes Trujillo. Complicada la cosa, Nacho, porque no hay como una figura en ese partido que se destaque y que digamos que pueda ser como el candidato a mostrar. Pero el resto de candidatos, muy como por abajo. Muy bien. Sorprende, insisto, en esto de Gustavo Petro, que tiene mucha fuerza, sobre todo en Bogotá, y Germán Vargas Lleras en la costa. No se deje sorprender, porque lo mismo ocurrió con el señor Uribe. No marcaba, era desconocido y sorprendió. Señores, y sorprendió 8 años. Oiga, señores, es que en verdad que estamos escogidos de la noche, estamos muy largos. Entonces vamos a atender a nuestros invitados. ¿Qué está pasando en Colombia? ¿Por qué se acaba el Partido Liberal? ¿Por qué se acaba el Partido Conservador? ¿Por qué las instituciones, digamos, de partidos... Todo esto está cambiando, todo esto está perdiendo, todo el mundo quiere irse por firmas. No, yo no creo que se haya acabado. De hecho, si tú lees el espectro ideológico, vamos a ver, es que hay dos lecturas, ¿no? Una institucional del deber ser y otro de lo que es, ¿no? Sí. Pero si tú lees Partido de la U, Cambio Radical, pues es liberalismo, ¿no? Que asume, digamos, una serie de denominaciones en coyunturas políticas puntuales, pero digamos que hacen parte... O sea, se acomoda de acuerdo a las circunstancias a lo que usted me está diciendo. Claro, si tú lo lees de teorías de partidos, ¿no? Un poco lo que se abre son empresas electorales en algún momento que permitan ingresar a los espacios de burocratización del Estado, ¿no? Digamos en un escenario de lo que los teóricos llaman partidos cash all o abarca todo, que asume el espectro político como un mercado, ¿no? Bajo una dificultad histórica del sistema político colombiano, y es que es un sistema político excesivamente personalizado. Entonces, casi que cada político, cada varón electoral monta su partido que le permita potenciar esas presidenciables. Pero yo creo, y a mí no me sorprende para nada, que el Partido Liberal marque como marca, porque es quizás el partido histórico que logró... Histórico de todos. Claro, el más histórico que todo, es tradicional, pero además logra hacer algo que al conservadurismo le queda muy difícil hacer, y es que es capaz de reinventarse a partir de las circunstancias históricas, políticas, sociales, culturales que le demanda el escenario. Eso el conservadurismo no lo puede hacer, ¿no? Aquí todavía nos quedamos en el pasado. O sea, aquí todavía nos quedamos con las mentes arcaicas, que porque es el partido más antiguo, que porque es el partido, el primitivo, porque fue el segundo o el tercero en creación. O sea, todavía los colombianos estamos tan absurdamente arcaicos pensando en la antigüedad de un partido en vez de pensar en la individualidad, en las personas que hacen parte de ellos. ¿Aquí se sigue votando por partidos o por personas? O por personas. Eso es muy delicado. No, o sea, lo que yo sostengo es que el Partido Liberal ha sido capaz de reinventar sus estrategias electorales, sus estrategias ideológicas, sus estrategias de plataformas políticas que les permite conservar el escenario y conservar el poder político. Luego, si es arcaico o no, pues digamos, ese tipo de valoraciones yo no podría hacerlas, porque hablo un poco desde escenarios teóricos y desde un poco lo que la realidad muestra, y lo que la realidad muestra, la encuesta, es que la gente se reconoce liberal, ¿no? Más allá de la percepción que cada uno pueda tener, el dato te está diciendo que sí hay un reconocimiento. Fabián, pero en el caso sentido que se está presentando ahora en el país, que muchos de los precandidatos presidenciales están yendo es por firmas o por la solicitud de un aval ante la firma, eso de cierta manera no estaría desconociendo su historia en el partido o su conexión con el partido político. Un partido político es una asociación de ciudadanos que pretenden disputar unas elecciones para tomar el poder político. Eso es un partido, ¿no? Supone un sistema de partidos, un escenario democrático en el cual hay diferentes asociaciones de ciudadanos que entre ellos van a disputar el escenario del poder político. El problema en Colombia es que los partidos no han logrado posicionar, y eso es de derechas y de izquierdas, además, que explicaría por qué el Centro Democrático no logra despegar, y es que no hay una postura de políticas de gobierno, de modelos de desarrollo, y la discusión siempre se ha parado en los personajes, en los varones electorales que lideran los diferentes procesos, ¿no? Pues claro, eso pone en calzas prietas a los partidos políticos, y diferentes reformas constitucionales han intentado resolverlo, en plan de ampliar el número de participación de partidos políticos o reducirlo. Si tú lees la reforma del 91, un poco la idea era: vamos a hacer esto pluripartidista, salgamos del sistema bipartidista liberal conservador, y claro, hay una explosión sistemática de partidos, pero es cada líder en cada región, en cada municipio, con su partidito, ¿no? Y eso, para el sistema, para el funcionamiento de un sistema competitivo, que a la larga es de lo que se trata la democracia, es un problema. Entonces, si lo lees en la clave de la recolección de firmas, yo lo veo más como una estrategia de marketing político
que me resulta por lo demás delicada, si lo lees desde el marketing. En política electoral, lo novedoso suele pesar mucho, ¿no? Entonces, claro, estos personajes empiezan campaña 2 años antes. A 6 meses de la elección salen 2 o 3 personajes que tengan plata, estructura y candidato y empiezan a puntear esas dinámicas. Pero les permite hacer otra cosa que creo es lo que está haciendo Vargas Lleras. Digamos, las dos estrategias son distintas. Petro está haciendo una cosa, busca hacer una cosa y Vargas Lleras busca hacer otra. Vargas Lleras es un animal político, ¿no? Tiene plata, tiene estructura y es muy buen candidato, ¿no? Independientemente de estar de acuerdo o no con su quehacer político. A mí personalmente no me gusta, pero habrá que reconocer, digamos, que es un animal político, no es un tipo que a calle se lleva mucha votación. Pero no se le está haciendo trampa. Pero más allá de eso, yo creo que lo que Vargas intenta hacer, y quedó claro en Manizales, es buscar apoyos de intermediarios electorales de Lizcano, de Juan Felipe, que a todas luces son muy buenos candidatos, y no es fortuito tampoco los perfiles que empieza a buscar, ¿no? Para lograr hacer alianzas, ¿no? Que si tú ves el espectro, hay un montón de candidatos que están sonando que no van a ser candidatos, pero que sí empiezan a sumar alianzas. Claro, sí, claro. Me sueno, me hago, ¿no? Y a ver qué negocio en ese. Y a la postre Germán Vargas termina siendo liberal, o sea, siempre ha sido liberal, por ejemplo. ¿Sí? Pues ahora Cambio Radical, esas empresas, pequeñas empresas electorales que usted dice, pero terminan perteneciendo en últimas casi todos esos líderes o al Partido Liberal o al Partido Conservador, o ya los que hay ahora de izquierda, pues la nueva vertiente de izquierda. Pero igual y donde uno no pensaría que uno no ubica claramente a Fajardo. Fajardo como que no es capaz uno de ubicarlo. No, Fajardo no es de derecha ni de izquierda, según él. Ah, no. Él es único. No, Fajardo, yo creo que Fajardo se puede encasillar en un tema de izquierda, creería yo, por su forma de pensar, de actuar y de hablar. Pero, Lina, tú decías algo ahora muy importante con el tema de los partidos tradicionales. En el imaginario de la gente es liberal de tradición, porque el papá fue liberal, el abuelo fue liberal, pero no te tienen que votar liberal, no votan liberal. Entonces, son las personas por encima de los partidos, así tengan un imaginario de tener una filosofía de un partido conservador o liberal, pero no se traduce en las urnas esa posición con el partido político. A lo que decía Nacho, con la crisis de los partidos, yo creo que se tienen que estar como reinventando, y lo que decía Fabián es verdad, lo novedoso pega mucho en este tema político, pero evidentemente el Partido Liberal y el Conservador, el liberal con esa posibilidad de organizarse, de pensar en los jóvenes, en la diversidad sexual, se va posicionando, pero el conservador, creería yo no lo pondría en un partido que se ha ido muriendo, en un partido que va más lento, pero que se mantiene aún vigente. Lo que pasa es que de pronto la cosa no terminó, pues, o sea, lo que ustedes están viendo es claro, termina solamente en una persona, en un candidato. Pero esa esencia del partido, esa ideología, eso como que no lo volvió ni a promover ni nada. Usted va y le pregunta a cualquier joven ahora, y un joven ahora, una persona de 25 años está perdido. No entiende por qué este señor va por firmas, no sabe qué es ser liberal, qué es ser conservador, qué es ser de la U, etc. O sea, los partidos mismos están haciendo el harakiri en mi concepto porque no cuentan. Eso lo sabrá Serpa y lo sabrá Samper y a mí no me sabrán esa historia, ¿sí o no? Pero el resto, o estoy equivocado en la percepción, no sé. Lo que pasa es que habría que entender que los partidos políticos no solo sirven para organizar votaciones. Son una ideología. No, vamos a ver. El conocimiento común del partido político es que es una tendencia ideológica o una plataforma política que sirve para cooptar votos, pero no solo para eso. O sea, el partido político también sirve para estructurar élites en el poder, ¿no? Obvio, claro. Ahí nace el partido político. Ojo que el surgimiento de los partidos políticos como expresión de la modernidad política surge en 1832 después de la reforma constitucional inglesa, que amplía el voto a todos los hombres, varones, mayores de edad, con posesiones, ¿no? Y eso para el sistema político, para el funcionamiento del sistema político, es una dificultad enorme, porque una cosa es que a mí me voten 100 y otra cosa muy distinta es que me voten 10 millones. ¿Cómo los organizo, no? Entonces, uno es cooptar como mercado electoral, ¿no? La otra es como organización de élites en el Parlamento, la otra es como formulador de políticas públicas, ¿no? Y en ese escenario yo sí creo que hay unos partidos políticos en el país más funcionales que otros. Un poco lo que yo siento es que en la coyuntura política que el país está viviendo cambia el escenario ideológico y el escenario de la propuesta política, y eso explicaría en parte por qué algunos partidos empiezan a colgar y otros empiezan a repuntar. Es decir, en un escenario de no guerra,
yo no quiero hablar de posconflicto, sería muy avesado, pero en un escenario de no guerra, el discurso cambia y se empieza a posicionar en lugares tan complejos como futuro, ¿no? Y eso es un rastreo que hace la revista Semana de hace 4 o 5 meses, cuáles van a ser los temas de las próximas elecciones presidenciales, ¿no? Entonces aparece la idea de futuro como un lugar central, que le pasó a los chilenos en el pleno referendo revocatorio del mandato de Pinochet, ¿no? Ya no era ni el terror ni la violencia, es el futuro. ¿Para dónde vamos? ¿no? Sí. Entonces una idea de futuro, una idea de modelo de desarrollo, una idea de salud, una idea de educación, y en ese escenario, a todas luces, quienes se posicionaron en el centro del sistema político en las 3 pasadas elecciones, pues están en dificultades, ¿no? Digamos, la dificultad del uribismo de reinventarse discursivamente sin tener candidatos, porque es que no tienen candidatos, explicaría por qué el silencio del senador, por qué la necesidad de reinventarse, entre otras cosas que la visita del Papa les dio durísimo, perdieron muchísimo en ese escenario, ¿no? Porque lo que queda claro, la sensación que queda es, venga, cerremos el capítulo y empecemos un nuevo escenario. ¿Qué Y yo creo que los partidos empiezan a girar en esa lógica y por eso insisto, ¿no? A mí no me sorprende lo del liberalismo, porque el liberalismo tiene una característica muy interesante y es tener líderes jóvenes capaz de readecuar a los discursos. Y en política esto es muy interesante. Vea, las elecciones del plebiscito la ganaron a partir de la discusión de la familia, la diversidad sexual y el matrimonio de personas del mismo sexo. Y uno decía, ¿y qué tiene que ver esto con el plebiscito? Pero ahí posicionaron su discusión. Eso que fue hace menos de 2 años ya cambió. Sí, total. Y ya el escenario es otro. Entonces, claro, ya estos jóvenes líderes, los Galán, pero incluso los líderes locales, regionales, el mismo Daniel, empiezan a posicionar un discurso moderno que le permite al liberalismo salir. Fabián Restrepo es profesor de Historia de la Universidad de Antioquia, Daniel es politólogo. Vamos a hacer una pausa y volvemos con ustedes a Nos Cogió la Noche. Bueno, voy a ponerle orden a mi mesa de trabajo. Liliana, usted levantó la mano de primero. Bueno, Nacho, no, que ahorita lo estábamos hablando fuera de cámaras, pero sí sería muy interesante realmente qué tanto aporta o no la cantidad de alianzas que se hacen entre diferentes, diría uno, partidos políticos, como lo estamos mencionando ahorita, Claudia López, Fajardo, Robledo, ¿realmente aporta o no aporta? Porque esta alianza específicamente ha generado como mucho ruido en la actualidad, porque unos dicen, pues cómo es posible que el Polo esté apoyando a Fajardo cuando se le hizo tanto, cuando se le criticó tanto, se le hizo tanta oposición en su gobierno. ¿Realmente esas alianzas funcionan o no funcionan a la hora de tener un candidato y ganar una presidencia? ¿Yo? Vale. El escenario se va preparando, ¿no? Que es un poco lo que yo quiero sostener. O sea, esto es un poco en clave de teoría de juegos. ¿Qué puedo poner en el escenario para lograr algo que en política es fundamental y es ganar adeptos, ¿no? El éxito en la política es ganar más adeptos de los que pierdo, ¿no? Y ese es el cálculo del político. El político todo el tiempo está pensando, si le doy la mano a este, ¿quién se me va? Pero ¿quién llega? ¿no? Entonces, claro, en ese orden de ideas, suponer, por ejemplo, la alianza verde-polo, significa que el polo, si no ha entendido, tendrá que entenderlo, y si no, las elecciones lo castigarán, se tiene que mover de su lugar, ¿no? Es decir, venimos de un sistema, venimos de un espectro político radicalizado entre derechas e izquierdas, ¿no? Ante la firma de un acuerdo de paz, y lo que está demostrando que el acuerdo es, porque una cosa era en la discusión en caliente si se firmaba o no, ya se firmó, y el hospital militar hoy no tiene un solo paciente, y eso se ve, y eso está ahí, ¿no? Entonces, claro, la gente empieza como, bueno, esto como que está funcionando, y la reacción de eso en el espectro político es que tanto derecha como izquierda se tiene que tirar al centro, porque el electorado se está tirando al centro, ¿no? Que empieza a posicionar otros debates, insisto, el futuro, la educación, ¿no? ¿A dónde vamos en este país? Y en ese movimiento hacia el centro, los partidos políticos tienen que entender que quienes ayer fueran sus enemigos, hoy ya no lo son tanto, ¿no? Entonces empiezan a hacer negociaciones, en el mejor de los casos, programáticas, ¿no? Entonces, mira, es que no me gusta tu modelo de desarrollo, ¿no? Porque eres un neoliberal y nosotros creemos en cierta influencia del Estado en estos escenarios. ¿Por qué no regulas? Entonces, ante esa negociación, que tiene una negociación de fondo en clave de plataforma política, pero también de marketing. Pero usted está hablando de una cosa absolutamente de este tamaño. Sí, claro. O sea, usted lo que me está diciendo es que en este poquito tiempo que les queda para las elecciones,
hay que vender esa idea, hay que estructurarla, hay que montarla, hay que alinear a la gente. Y hay que convencer al electorado. Ya no soy de izquierda, sino que soy más de centro, ya no soy de derecha, sino que... Nacho, pero entonces ahí habría, por ejemplo, un problema con lo que nos dice acá el Fabián Restrepo, profesor de Historia de la Universidad de Antioquia, es realmente quiénes son esos candidatos que están con ese discurso, porque hay unos que están muy... tema proceso de paz, otros que están muy en contra, como que realmente el centro, diría uno que pocos candidatos le están apuntando realmente. Pero uno piensa que todos lo tienen claro. Pero quienes no están despegando. Tú ves el espectro, ¿no? Entonces, claro, hay una postura clara contra proceso de paz, uribismo, Centro Democrático, que es el que no despega. O sea, que es el que está quedado. Bueno, claro. Pero yo tengo una consulta. Daniel, que de pronto pues eres también concejal del municipio de Río Negro y eres politólogo. Y en este caso, el tomar las firmas como una elección para su precandidatura o su candidatura, ¿no le estarían haciendo trampa al país? El tema de las firmas sí se ha visto como un tema desleal electoralmente, de política, porque claro, tienen una gabela de empezar muchísimo tiempo antes que los candidatos que van avalados por partidos políticos. Pero como lo que hablan ahora de Petro, que va encabezando las encuestas. Hombre, pues a 8 meses ir encabezando las encuestas es el riesgo más alto que puede tener hoy Petro. Es un desgaste grandísimo en mantenerse aquí hasta el día de las elecciones. Sí, el tema de las firmas también pues visibilizan más a la persona que las está recogiendo. Mientras las recogen, obviamente están haciendo campaña. Eso es indiscutible. Pero el caso de un exalcalde de nosotros, Fabián, del periodo pasado, el Partido Liberal no le dio el aval. Salió a recoger firmas, las recogió, no hizo bien la póliza. A días de escribirse no tenía ni aval del Partido Liberal ni la póliza de las firmas. Le tocó buscar una bala ahí y el rápido fue la ASI. Entonces utilizó 3 mecanismos para atinarle a uno, efectivamente. Explíqueme eso, profesor. Eso de la ASI, pues ese es el partido más maravilloso de este país. Yo puedo, inclusive, voy a lanzar para el consejo por la ASI. Usted que siempre me dice que me lance. Ya nos dimos cuenta. Es que el tema de los avales es un tema muy complicado. Tener un aval, y dependiendo de los niveles de participación, pero tener un aval es tener poder, ¿no? Y manejar los avales municipales, departamentales y nacionales implica también la posibilidad de hacer negociaciones. Y esas construcciones de esas listas tienen un cálculo electoral muy preciso. Yo necesito, voy a poner un caso cualquiera, yo pongo un concejal con 5.000 votos, ¿no? Pero mi partido tiene que pasar los 25.000. ¿Cómo construyo una lista que sumando me pongan los 25.000 para poder sumar estos 5.000? Entonces, claro, si tengo un candidato que no tiene los 5.000, pero tiene 3.000, ese candidato después de las elecciones va a entrar en una negociación, y no le pongamos a esto corruptelas ni de nada de ese tipo, va a entrar con una negociación programática. No, mira, mi sector al que yo represento son los jóvenes de la Comuna 8, ¿qué me das para los jóvenes de la Comuna 8? Fabián, pregunta importante, porque a mí me gusta centralizar todo en este programa. Y quiero decir lo siguiente: en Antioquia el panorama es distinto, porque aquí todavía queda mucho uribista, no son poquitos. ¿Cómo se puede mirar el panorama político en la actualidad en nuestra región? ¿Usted cree que un preto hace votos aquí? Algo sacará. Pero no es así algo, o la tiene que venir a pelear. Sí, la tiene que venir a pelear. Lo que pasa es que, vamos, Antioquia es una región, yo no sé si uribista, conservadora, seguro, digamos, tiene una conformación muy conservadora, todavía muy atada a unos cacicazmos políticos locales y regionales que siguen siendo muy funcionales. Eso tiene que ver incluso con las composiciones de los desarrollos de la modernidad en muchas de las regiones, pero yo no sé si uno pudiese decir que una región es uribista cuando el candidato uribista a la gobernación pues perdió. Digamos, eso. Y yo suelo ser pragmático en las lecturas que hago, ¿no? Si esto fuera tan uribista, pues el gobernador sería uribista, ¿no? Entonces, digamos que tampoco es tan simple, ¿no? Ha sufrido 2 golpes el Centro Democrático en Antioquia, que debería llamarle la atención frente a sus posibles pactos políticos. Insisto, una cosa es ser político en el poder y una cosa muy distinta es ser político en oposición. Uribe llegó a ser un político tan exitoso en este país que se mantuvo vigente a pesar de estar 8 años por fuera de las dinámicas de poder, pero le está pasando cuenta de cobro, ¿no? Pero entonces, a todo esto, en este orden, ¿Antioquia qué va a hacer? ¿Qué va a pasar en Antioquia? ¿Para dónde va a coger el departamento? Antioquia pondrá presidente, ¿para dónde va a coger el electorado? ¿Cuál es la tendencia? O sea, ubíquenos aquí, porque muy bueno el panorama nacional, pero este programa es... En Antioquia tenemos de qué hablar. Y me gusta traerlo a este panorama. Yo veo cercanías y veo coqueteos muy fuertes de la administración departamental con Vargas Lleras. La fotico en Manizales dice cosas. Pero Vargas Lleras como que no
no, pues, o lo que uno lee, porque es que las redes sociales es otro cuento que está cambiando este panorama de una manera, y uno dice, uy, si Nacho, pero quieren es que a la gente se aquí. le olvida muy fácil y llega y le muestran a usted un panorama diferente y ya usted como que le va cambiando y usted dice, Pero venga, no, y aquí hay aparte, política. le puede copiar Usted tanto aquí a puede las decir redes muchas en el cosas tema a partir electoral. de este momento hasta el domingo por la mañana cuando salga a votar. Y usted se tuerce cuando esté en el cubículo. Es que yo Así estoy de sencillo. acuerdo con lo que hay dice mucha Alex, infidelidad electoral. porque eso de que si quieren o no quieren a determinado Eso es personaje pendejada. aquí, a la hora de votar, termina vota por más el que le amado gustó que el lo mismo último. Uribe aquí en Antioquia. Y eso es increíble porque ha habido casos de gente que ni siquiera lo conocen ni saca votos aquí, o gente que solo lo conoce en determinado departamento y termina triunfando por y ahí. gente agradecida Y con por el ejemplo, departamento. Fabián, Exactamente, es decir, eso no es tan, Eso, por ejemplo, no Fajardo. es tan cierto eso de que si no lo quieren le va mal, o es la idea de que se cree que aquí no quieren sino a uno. Es que son niveles, vean, nosotros estamos en un nivel de la campaña donde la negociación es una negociación más entre intermediarios políticos, entre líderes políticos que puedan llegar a sumar maquinaria, que puedan llegar a sumar dineros para las campañas, que sumen ese tipo de cosas. Todavía no estamos en el momento de la campaña del sticker, del voto a voto, de movilizar esas sensaciones, y los políticos avesados lo saben, ¿no? Pues saben eso, que saben cómo está funcionando. Hay fortalezas y hay debilidades. Fortalezas de un Fajardo es que es uno de los preferidos del grupo empresarial antioqueño. Y eso no es un dato menor, ¿no? Eso a la hora de hacer campaña en este país pesa y pesa bastante. Retos para Fajardo, y eso explicaría por qué cierta posturas tibias frente a Antioquia. Es que Fajardo ya fue gobernador de Antioquia. Tendrá que buscar votos y respaldos en otras regiones, ¿no? A Antioquia vendrá seguramente, ¿no? Seguramente construirá fortines electorales importantes en Antioquia, pero no es el momento. Lo que quiero decir con esto es que la lectura hoy, en clave de política nacional, tiene que tener las dimensiones del momento histórico que se está viviendo. No estamos todavía en el pleno de la campaña para poder decir quiénes en realidad se están proyectando. Esto tendrá... Vuelvo y antes de que la haga Lina, ¿Antioquia es interesante para coquetear? Mucho. Claro. Mucho. Y lo vamos a tener aquí. ¿Estarán aquí todos sentados en el puesto de Yasmín? Sí. Habrá que ver qué es eso, Lina. Mi pregunta tiene que ver el partido de las FARC. También van a ser protagonistas. Sí, señora, en este momento, Santrich y otros de los altos mandos no están del todo de acuerdo en que Timochenko sea su jefe máximo y que sea quien los vaya a representar en la campaña. También, digamos, ¿cuál será el papel o cómo van a estar ellos posicionados con ese discurso comunista de extrema izquierda? Porque ya lo han manifestado que ese es su sistema y eso es lo que quieren implementar en el país. ¿Cómo va a ser ese papel frente a las elecciones? Pero yo aquí sí te voy a hacer trampa. Me voy a ir a lo teórico para no meterme en esa camisa de 11 varas que luego te termina un poco complejo, ¿no? La media internacional plantea entre unos 20 y 25 años para que las transiciones de los actores armados tengan una capacidad real de influir en los sistemas de gobierno, bien como opción presidencial, en el caso de Nicaragua, El Salvador, o bien como opción real parlamentaria, ¿no? Es un periodo de tránsito. O sea, pretender que ganen ya, la No van a teoría dice, ganar, no van a ganar, pero además ese lapsus de tiempo no es una cuestión de que a la gente se le olvide. Es una cuestión de que ellos también necesitan, porque no lo han hecho nunca, aprender a hacer política. Porque eso no es fácil, ¿no? Hacer política es muy complicado. ¿O qué, Dani? Eso es muy complicado. No es simplemente salir y decir, vote por mí. Eso implica saber manejar la maquinaria, saber manejar las cuestiones electorales, lo que Dani acaba de decir. Este personaje del que estábamos hablando, del de la política de Río Negro, tiene plata, ha sido un buen candidato y tiene estructura, y la perdió por un tecnicismo, ¿no? O sea, no supo cuándo, no manejó los tiempos, entonces eso es muy complicado. Y el partido de las FARC tendrá que aprender a hacer política, lucha parlamentaria, y eso es muy complicado. Y en la medida en que lo vayan aprendiendo, van a ir también regulando discursos, van a entender que en política, en la política civil, el quien no sepa hacer pactos y acuerdos políticos queda por fuera. Pero hoy por hoy el partido de las FARC no puede influir para mal. O sea, un apoyo del partido de las FARC no se vería negativo en cualquier candidato. Si yo fuera candidato, no lo recibo. Exacto. Es que es decir, yo creo que aquí hay que ser muy Si yo fuera candidato. Es verdad, es una realidad. Que aspiren, o sea, aparte del discurso Sí, claro. de los que estábamos con el sí, era voto sí para el plebiscito y en las elecciones voto no por el grupo o movimiento que aspire a apoyar las FARC.
aspiren. Es que aspirar es supremamente fácil. Ustedes, cualquiera hoy de acá, pueden ser aspirante a cualquier cargo de elección popular. Consígase los votos, que eso es lo complicado. Entonces, a mí no me llena de miedo que vamos a tener guerrilleros en curules en el Congreso. Pues, ¿cómo? Es que ¿cuántos votos necesitarían, Fabián, para llegar hoy por circunscripción territorial aquí en Antioquia para un representante de la Cámara por las FARC? Bajito la mano. 25.000, muy bajito la mano. Hoy, ¿qué guerrillero hoy capitaliza 25.000 votos en Antioquia para llegar a una curul? No, me parece que estamos asustados por nada, pero yo quisiera volver un poquito. A mí me parece que eso está claro. O sea, Timochenko no va a ser presidente en el 2018. Ni van a llenar el Congreso de guerrilleros tampoco. Más fácil. Pasó por otra cosa que ellos mismos decían que tenían el 35%, era otra cosa, o los testaferros que llegan allá. Mi pregunta es, volviendo a lo que estábamos hablando ahora, que preguntaba Yasmín de lo de las firmas, ¿es bueno eso de estar al paralelo del partido, tengo el partido ahí de respaldo y luego las firmas? Y aparte de eso, ¿es bueno que haya tantos partidos? Porque es que antes conservadores y liberales, y ahora hay... Cada quien funda su partido dependiendo cómo le vaya con el que tenía antes. Y entonces cambian de partido como de camisa y cada quien arma el suyo y son esos partidos de garaje. ¿Eso es bueno para una democracia? Pero yo no quisiera dejar pasar dos observaciones frente al tema previo para entrar a este que propones. La primera es que ya en Colombia las FARC no son un grupo guerrillero. Luego el Congreso no se va a llenar de guerrilleros, se va a llenar de representantes de las FARC como partido político. Pero la gente no lo va a ver así. Pero lo va a ir viendo. Por eso hablo de los tiempos de transición. Pasó con todos. Sí, claro. Y digamos, eso es desactivar esos dispositivos del lenguaje también les va a abrir. Yo no estoy defendiendo, estoy planteando el escenario. Desactivar esos dispositivos del lenguaje también les empieza a abrir aspectos políticos interesantes. Sí. Lo segundo es que independientemente de ser FARC partido político o otras tendencias, lo que dejó claro la mesa de negociación en La Habana es que hay temas que las FARC han liderado que son de vital importancia para este país, aunque pisen callos, ¿no? Tema de tierras en el país, tema participación política, es decir, unos temas que habrá que poner sobre la mesa, ¿no? Porque es que, claro, estamos muy acostumbrados a señalar a pero a mí no me deja de sorprender escuchar a un Lafurir en televisión pública nacional diciendo si tocan la estructura de propiedad de la tierra, nos armamos. Mira, amenaza al país en televisión, ¿no? Sí, es verdad. Y eso pasó de largo. Entonces, ese tipo de cosas habrá que resolverlas desde la civilidad. Lo otro, sí, este país necesita una reforma de partidos, y urgente además. La del 2002 demostró que no está cumpliendo con los niveles que requiere, porque un sistema de partidos exitoso es un sistema competitivo. Tiene un problema. Habrá que mirar arquitectónicamente, de una arquitectura institucional, cómo lo resolvemos. El problema de los partidos políticos es que no son competitivos porque los pesos de los personajes en los partidos termina por ser muy fuerte. Entonces, claro, si tú estás en un partido donde un Vargas Lleras, donde un Santos lidera, te es muy difícil ascender, aunque tenga los votos en esa estructura de partidos. Eso explica las fracturas. Pero, a pesar de explicar las fracturas, este sistema partidista no es competitivo. Es decir, no hay una competencia entre partidos. Y eso es un problema para la democracia en términos teóricos y prácticos, ¿no? Es decir, no hay en el país una discusión en términos de modelo de desarrollo, para dónde vamos, para dónde va la educación, a partir de concepciones de la realidad. Aquí de lo que se habla es cómo pongo mi candidato. Y en términos teóricos, eso es una estructura de partido que se llama un partido de cuadro o un partido de élite típico de mediados del siglo XIX. Es decir, tenemos un sistema político en clave del siglo XIX. Venga, le hago una pregunta y me voy a ir para el otro lado. Tenemos eso arcaico del siglo XIX, sí. Pero ya tenemos un electorado más maduro, ¿o no? En algunas partes. ¿Cómo ha cambiado el electorado? Porque hemos hablado de todos ellos, ¿sí o no? Hablamos de los políticos. ¿Y cómo ha cambiado el electorado? ¿Cómo va a votar ese joven de 25 o 30 años? Si vota que no conoce los partidos. No, y va a votar, ¿le interesa tanto ahora el posconflicto o le interesa más el tema de futuro? ¿Para dónde va este país, el IVA, lo otro? ¿O le interesa votar, Nacho? Sí, por eso. ¿Le interesa votar? Pongámonos ya en los pantalones de los votantes. Eso, pero qué pena. Yo también he sentido, con lo que dice Fabián, cómo quieren fortalecer los partidos políticos en Colombia. Listas cerradas. La lista cerrada es un daño, a mi ver, grandísimo para la democracia. Es decir, yo soy una persona nueva, es joven, quiero aspirar y me toca el puesto 11 para una lista de 17 concejales que hay en el municipio de Río Negro. Hombre, eso nunca jamás voy a poder llegar a escalonar. Otra reforma que propusieron, no sé si ustedes la recuerdan, que afortunadamente no pasó, que estuvo muy coyuntural el año pasado, era que el candidato a la alcaldía que quedara de segundo en esas elecciones automáticamente ocupaba una curul en el consejo.
¿Recuerdan esa reforma que intentaron y que no logró pasar? Entonces son unas medidas que quieren que lleguen a 4 o 5, que se fortalezcan 5 partidos políticos, pero haciendo un daño grandísimo a la democracia. Ahí están proponiendo ahora segunda vuelta para alcaldes también. Acaba de hablarse de ese tema. Segunda vuelta para alcaldes. Es decir, es una tontería. Eso absurdo me parece. Politiquería barata, eso no tiene que costo económico, pero puede pasar. Daniel, Pero, el aval por perdóneme, firmas. el votante, yo quiero escuchar sobre ese Está elector, bien. porque es que eso no me lo han contestado. ¿Ha cambiado o no ha cambiado? ¿Las redes sociales van a cambiar estas elecciones? Influyen. Voy a seguir haciendo trampa. El profesor Martín porque usted es historiador, usted Yo soy es de historia. politólogo. Por aquí se puede de historia. Yo soy politólogo, bueno, soy entonces magíster en ciencia politólogo, política. El profesor Martín Barbero sostiene que el medio no explica la conformación de la opinión, que el medio es un lugar por el cual transita la opinión, ¿no? Es decir, no lo crea, no lo edita, ¿no? Sí. Partiendo desde el principio, cuando se habla de cultura política, es decir, de la forma en que las personas entienden el escenario político, de que lo dimensionan y a partir de esa idea que se hace de lo político se empieza a relacionar con él, yo sí siento que hay una serie de expresiones aún minoritarias, pero interesantes en el país que se empiezan a posicionar y es todo este movimiento contra corrupción, las firmas contra determinados escenarios que creo adolecen de algunos conocimientos interesantes. A mí me llamaba poderosamente la atención una de las propuestas era que los congresistas no pudieran repetir periodo. Eso es una tontería. Eso no tiene sentido, ¿no? Que le pongamos límite a los lugares. No, vamos, que un extremo es Gerlain, pero otro es que sí. ¿No? Sí. Porque castiga al buen político, pero además porque, insisto, hay que aprender. Tramitar una ley es un problema. Claro, entonces, digamos, en ese tipo de cosas. Pero creo que se empieza a posicionar, creo que responde también a los niveles de acceso a educación superior de algunas ciudades del país. Eso, por supuesto, se va a representar y se empieza a representar en algunas concepciones electorales. Insisto, de forma incipiente, pero uno empieza a ver candidatos de opinión. Medellín hoy tiene un concejal claramente con voto de opinión, ¿no? Y que eso empiece a pasar, empieza a posicionar ese tipo de cosas. Yo creo que Daniel es un candidato de opinión, ¿no? No estaba en las estructuras, con su formación, con su carisma, con su discurso, empieza a posicionar ese tipo de cosas. Entonces que uno empiece a ver en los órganos colegiados candidatos que logran acceder vía opinión, si le muestra a uno que hay un cambio en el electorado. Pero lo otro es que también ese cambio en el electorado joven convive y pervive en las estructuras con unas formas y con unos electores que siguen votando por el que diga, el cacique, el líder del barrio o determinadas cosas. Y eso es la política, ¿no? Digamos, eso es la democracia y ahí es donde convive el tema. Jasmine, su pregunta ya. El costo, sí señor. Pues finalmente el aval que se dé o no por firmas va a recaer en un costo económico bastante grande, creería yo. ¿Es así o es simplemente como un indicio que uno tiene que es bastante costoso que se haga por firmas? Recoger firmas hoy es costoso. Hoy una firma está evaluada en más o menos 750 pesos. Eso es lo que vale una firma, una persona trabajando 8 horas, sí, con su refrigerio, con su, bueno, todo lo que implica que una persona recoja firmas, eso vale hoy recoger una firma en el país. Estamos hablando que el Consejo Nacional Electoral pone el 3% de firmas, el 3% de la votación pasada a presidencias como tope para entregar las firmas. Es un costo grandísimo para quien va a aspirar por recolección de firmas y un costo grandísimo que tiene que asumir el Estado para verificar esas firmas también. Muy bien. Pero también tiene un componente con lo que Daniel plantea, a mí resulta importante ponerlo sobre la mesa y es que el tema de la estrategia de firmas también le permite a los políticos medirse. Por ejemplo, Ordóñez entendió que no era lo que él creía que era, ¿no? Sale a recoger firmas, eso no le da el resultado que entonces rapidito dice, yo no me voy a meter en este problema si no voy a ser presidente del negocio. Sí, claro. ¿Para cuándo cree usted que sería lo idóneo que se dieran todas estas coaliciones y que realmente estuvieran cantados los candidatos? Ya Uribe dijo que para el 19 de noviembre. Sí. En mi concepto personal, demasiado tardío. Sí. Claudia López y ellos ya están definiendo todo este asunto. Porque en última instancia las elecciones son ¿cuándo, José? 27 presidenciales, 27 de mayo. Enero, la primera vuelta presidencial. Y junio, bueno, 15. O sea, tendríamos entonces plenas campañas a partir de febrero, marzo, abril. Más o 3 menos. meses para uno vender toda una idea y todo un cuento. ¿Cuándo cree usted que debería estar esto depurado? ¿No debería ser este año o está bien que sea el año entrante? Pero es que tienes que pensar en 3 momentos. Un primer momento que yo creo
mes y medio, 2 meses, una primera alianza, ¿no? Eso. Una primera Estamos en el primer momento. Sí, que les permita decir, bueno, aquí hay unas precandidaturas. Y que más no o menos depende establecidas. de la gente de la calle, de la gente del común, de nada. Por eso es que digo yo que no los traigo. Porque eso no depende de nosotros. Hay que esperar. Eso depende de ellos. Que se den la mano y se Entonces, acuerden. hay un primer Listo. momento que es en el que estamos, unas primeras alianzas. Un segundo momento, yo creería las parlamentarias, eso seguramente va a recomponer el escenario. Y un tercer momento de acuerdo, que es el que a mí me resulta más interesante, y es segunda vuelta. Porque para la segunda vuelta vamos a saber quién tiene cuántos votos y quién puede hacer alianza con quién. Esos son los que van a valer. La pregunta es alianza anunciada desde hace tanto, que ahora lo mencionó Lili, Fajardo, Claudia López y Jorge Robledo, con tanta anticipación, eso sí va a sumar. Porque les genera más ruido, ¿no? Pues el ruido de momento. Sí, a menos les da reconocimiento, pero... Les da reconocimiento, pero es que también hay alianzas que es muy difícil de hacer. Es decir, esto se tienen que sentar muchas veces a conversar muchas cosas, y si ya lo tenemos que hacer, pues que nos vean. Ay, ay, ay. Y eso en última instancia termina repartiéndose en muchas cositas. Claro, es que eso Vámonos también nosotros significa tres, desde pero ya. tenemos a repartirnos el país desde ya. Exactamente. Qué cosa tan... El tema son los repartos, sí. tema son los repartos. Sí, Norberto Bobbio, que es un político de profesión y además teórico de la política, sostenía algo que me parece muy interesante, y es que el problema no es la burocratización del Estado, eso es necesario. El problema es la cooptación privada del Estado, y eso es otra cosa. Entonces, si tú me dices a mí en un acuerdo programático, mira, tú pon el millón de votos que tienes y con tu plataforma de educación, y yo te respeto la propuesta en educación que tienes y te pongo en el ministerio programáticamente hablando, esa negociación es democrática y creo que le sirve al país para quitar la radicalización que tenemos. Luego, la apropiación privada del Estado hace parte de otros niveles y creo que se le debe dejar a la justicia, si es que algún día logramos resolver. Lo público se vuelve lo privado de los Daniel y políticos. Fabián, muchas gracias por habernos acompañado, Ustedes. como por variarnos con la noche. Quedamos muy empezados con tantas cosas, pero el tiempo es implacable. Si usted es víctima, yo lo invito a que se quede en el programa, porque a partir de hoy vamos a tener una nueva sección. Les digo que vale la pena porque vamos a tener muchas soluciones y vamos a tratar de ahondar este tema de las víctimas en Colombia. Ya volvemos. Renueva tu estilo con Everfit en Medellín, Centro Comercial Mallorca, Premium Plaza y Punto de Fábrica Caribe. En Bogotá, Sector El Lago. Síguenos en Instagram, @EverfitOficial, y en Facebook, Everfit Colombia. Pues para nosotros es muy grato tener esta sección aquí en el programa porque es importante todo lo que se está haciendo en el país. Muchas víctimas esperando muchas cosas y poder seguir adelante con sus vidas. Dos invitados hoy en nuestra primera emisión al aire de esta sección. Doña Nora Saldarriaga, subdirectora de la Fundación Forjando Futuros. ¿Cómo me le va? Muy bien, muchas gracias por invitarnos a participar. Y don Jorge Mario Alzate, director territorial de la Unidad para las Víctimas. Bienvenido. Muchas gracias, Nacho, a toda la mesa y a todos los televidentes que nos están viendo en este momento. Ustedes son los llamados a explicarle a los televidentes y a todas las personas que nos escuchan en qué consiste lo que vamos a hacer, cuál es la metodología de este bloque del programa. Bueno, decirle a los televidentes que hace mucho tiempo no nos veíamos, que vamos a retomar. Acá está la Unidad para las Víctimas, que es una entidad del Estado, y la Fundación Forjando Futuros, que nos hemos vinculado para coordinar este proceso y explicarles como la cartillita, el ABCD de la Ley de Víctimas, la Ley 1448, y explicarles cómo pueden acceder ellos a este proceso y qué beneficios tienen cada uno. Nacho, básicamente es hacer una pedagogía frente a la ley de víctimas. Sí. Esto es una oportunidad para que las víctimas del conflicto que nos están viendo en el departamento de Colombia, en Antioquia o en Colombia, donde tenga la señal, para que se comuniquen con el programa, digan, este es mi caso, esta es mi situación, nos cuenten un poco lo que les pasó y puedan tener una respuesta, digamos, al aire
obviamente, digamos, con toda la privacidad del caso, pero que le oriente frente a su trámite, a dónde acercarse. Pero adicionalmente vamos a hacer un ABC, porque esto no solamente es para las víctimas exclusivamente, sino para todos los que no están viendo. Esto es un tema que afecta, digamos, a todo el país. Claro. Estamos hablando de más de 8 millones de víctimas del conflicto armado. Ahí tiene nuestra línea telefónica. Si usted es una víctima y tiene un proceso en la actualidad, por lo que le estoy entendiendo a usted, y quiere saber en qué va, digamos, lo básico, quiere saber en qué va, los invito para que nos llamen, porque inmediatamente vamos a tener respuesta bajo un proceso donde tenemos unas personas que están allí en el máster y se comunican directamente, tienen toda la tecnología para hacerle seguimiento. Y la pregunta de inicio es obligada. ¿Quién es víctima? Esos 8 millones de personas, ¿cómo los podemos determinar? Bueno, existe una ley de la República, que es la ley 1448, y reconoce como víctima a toda aquella persona que ha sido afectada por el conflicto armado interno, que le han sido violados sus derechos humanos, derecho internacional humanitario. Claramente tiene que haber una afectación por un actor del conflicto. En este caso estamos hablando de la guerrilla, estamos hablando de los paramilitares, inclusive hablamos también de BACRIM, o inclusive por agentes del Estado. Es decir, eso está claramente determinado en la ley 1448, en el artículo 1. Y hablamos también que hay víctimas individuales, digamos, personas, o también hay víctimas colectivas, y hay varias afectaciones en torno a eso. La gente por lo general piensa que una reparación por ser víctima es económica, que es la reparación integral. Que está acá. Sí, la ley trae una cantidad de medidas que permiten a las personas que no solamente se haga la reparación económica, que es muy importante y que no la podemos satanizar, porque a veces pensamos, ay, pero la gente nada más se preocupa por el dinero. No, es que si a ti te sacaron de tu tierra, te asesinaron a tu esposo, se te llevaron el ganado, pues tú tienes que tener una forma para subsistir y perdiste todas las medidas que tú tenías para vivir dignamente, pues esa medida económica pues te va a permitir salir de esa situación en específico. Pero la ley también contempla unas medidas que son importantes que conozcan los televidentes y que tienen que ver con la parte psicosocial, con la parte psicológica, que ayudan que estos hechos que victimizaron o que los pusieron en esa situación, pues también puedan ser superados, y la ley trae una de esas medidas, la medida de la parte psicológica. Hay unas medidas también que tienen que ver con el tema de vivienda, con el tema de salud, con el tema de educación, y lo que se busca es que esa reparación sea integral, o sea, que no solamente sea la parte económica, sino que quien recibe esa ayuda o ese beneficio pueda... Entonces, en este momento nos pueden llamar y preguntar sobre algo, sobre una ayuda, sobre educación, sobre vivienda. No solamente es ese, o sea, sobre cualquiera de estos aspectos pueden llamar las personas que estén dentro de todo ese proceso de las 8 millones y pico de mil personas. Sí, Nacho, en este momento damos orientación frente a los procesos que se llevan actualmente en la Unidad Nacional para Víctimas, que están muy relacionados con temas de ayudas humanitarias o temas de reparación o registro. Yo quiero saber si yo soy víctima del conflicto armado, si estoy reconocido o no. Lo otro, pues damos una información general, no vamos a hablarle exclusivamente del tema de vivienda, si yo puedo aplicar un subsidio de vivienda o no, porque ya esos otros procesos los llevan otras entidades del Estado. Pero sí damos información de cómo se puede acceder, digamos, a esa otra oferta del Estado. Esto tuvo una época de cierre, es decir, hasta tal fecha usted se podría inscribir, o esto seguirá abierto y aquel que se considere víctima podrá seguir registrándose. Muy bien. El proceso de reconocimiento se activa con una declaración entre el Ministerio Público, las personerías, la Procuraduría de Defensoría. La Ley de Víctimas en el 2011, cuando fue, digamos, se decretó pues esta ley, dio 4 años para que las víctimas, o sea, hasta el 2015, para que las víctimas que no habían declarado de hechos anteriores, es decir, de hechos que habían ocurrido desde 1995, digamos, hacia la fecha, pues declararan, ¿cierto? Ese término se venció. Es decir, si yo me desplacé en el 2001, pero yo nunca declaré, o asesinaron a un familiar, o nunca declaró un secuestro, que si puedo ir a hacerlo, no, porque ya pasó el tiempo, lo tenías que haber hecho hasta el año 2015, daba 4 años. Ahora, si pasa hoy un evento, hoy se genera un desplazamiento, hoy las personas tienen hasta 2 años para declarar ese nuevo hecho. Entonces esa es la situación. Hay unas excepciones que contempla la norma, es que por fuerza mayor, o sea, que una persona porque una cosa muy fortuita de fuerza mayor que no supo, que
que estuvo, bueno, algo estuvo secuestrada, una enfermedad, algo que le impidió hacer esa declaración, pues se revisa por la Unidad Nacional esa declaración. Esa es la situación frente al tema del tiempo para declarar. De hecho, eso es importante que también existan tiempos, porque si no eso quedaría abierto eternamente, entonces, digamos, ahí... No se terminaría. Sí. Director, yo tengo una pregunta. ¿Esta ley a quién ampara o a quiénes ampara? Hay pues víctimas por minas o por homicidios, por secuestro. ¿Qué personas están allí vinculadas a esta ley, a que los ampare? Bueno, aquí la ley de víctimas reconoce varios hechos victimizantes. Estamos hablando de temas de homicidio, temas de secuestro, tortura, desaparición forzada, reclutamiento de menores, minas antipersona, delitos contra la libertad sexual. Esos son como los principales hechos victimizantes que nos reconoce la ley de víctimas. Por aquí está abierta las llamadas, por si quieren hacer llamadas. Al 265-7757. Yo tengo una pregunta. ¿Precluye el tiempo de la víctima? Si no denunció o no se hizo sentir o habló a tiempo, ¿le precluye la situación? Ya no podrá reclamar, ya no podrá acceder a los ciertos Solo beneficios. si se demuestran esos casos que él manifestaba por enfermedad, secuestro. La ley se demoró mucho tiempo. Ahorita lo estábamos diciendo, si tú no has declarado, tienes un tiempo para declarar. ¿Pero cuánto? Ya habíamos dicho, si el hecho ocurrió antes del año 2011, tenías 4 años para hacerlo. Si hoy sucede el hecho, tiene 2 años. Si no lo declara en ese tiempo, pues precluye, digamos, pasa ese tiempo en el cual yo podía hacerlo formal. Creo que los televidentes concentrados porque ya nos lo habían explicado. Don Fernando Barrientos, ¿cómo me le va? Aló, don Fernando. Aló, buenas noches. Buenas, ¿cómo está? Muy bien. Bueno, cuéntenos, ¿usted es una víctima? Sí, yo soy una víctima. ¿Y desde dónde nos está llamando? Yo, de acá desde Medellín. Bueno, perfecto. ¿Y usted tiene algún proceso en la actualidad? Sí, yo declaré y el gobierno me dio como 3 ayudas y ya no fue más. Don Jorge, ¿por qué no le hace usted las preguntas pertinentes a nuestro televidente, a don Fernando? Bueno, don Fernando, aquí ya hemos recibido su llamada, usted nos informan acá que usted es víctima por desplazamiento forzado. Actualmente ya se le notificó un acto administrativo en el cual él ya ha superado esa situación de vulnerabilidad. Es muy posible que don Fernando el desplazamiento haya ocurrido hace varios años, no sé de dónde vendría desplazado don Fernando, pero lo que sí sé es que esa parte, digamos, de atención inmediata y de atención humanitaria, o lo que llaman la ley asistencial, digamos, ya no es una situación de carencia que él tiene actualmente. Y que ya estás en un proceso, digamos, ya entras en un proceso de reparación para el tema de la indemnización, digamos, y de las otras medidas de reparación, bien sea retorno, reubicación o temas de generación de ingresos que se pueda acompañar en una oferta o documentar el caso para una posible, digamos, más adelante, indemnización. Esa es como, en síntesis, la ruta, digamos, ya en el caso de don Fernando, pues, digamos, ha pasado esa situación de que ya no necesita quizás un mercado, una ayuda humanitaria. Eso no significa, y hay bueno aclararle a nuestros televidentes, y hay que separar, una situación es el tema de pobreza o las dificultades que se pueden generar digamos, yo me desplacé hoy, yo accedí a algún tipo de empleo, el Estado me atendió, me dio la ayuda humanitaria, en fin, pero que hoy quizás no es que sea, no digamos, puede tener una economía básica, pero ya el Estado le suspende, digamos, ese tipo de ayudas o subsidios. Perfecto. Don Gustavo Peláez me dice que tiene aquí un radicado, pero el tiempo se nos acabó. 10 minutos se fueron volando. Qué cosa tan impresionante. Lo voy a anotar. Anotémoslo. Mañana estarán otra vez acá. Estamos 3 días, ¿no, Nacho? Aquí vamos a estar ayudándole a las víctimas. ¿La fundación tiene el apoyo de quién? Nosotros tenemos en este momento de la cooperación española a través del Ayuntamiento de Barcelona y la Asamblea de Cooperación por la Paz y de la Embajada de Holanda y de los Países Bajos que colaboran permanentemente para que las víctimas del conflicto y todas las personas vulnerables puedan acceder a estos recursos. Muy bien, nos tenemos que ir, pero no se pueden perder porque ya don Germán se me va allí a presentar el noticiero y toda la información. Y les digo, hay una suegra tan brava que usted no se la alcanzan a imaginar lo que esta señora hizo. Muchas gracias y mañana los espero por acá. Fue nuestro primer pinito de salida y le vamos perdiendo el susto a esto. Aquí tengo un radicado, creo que nos sirve porque eso es importante. Mañana. Entonces, mañana don Gustavo Adolfo, al final del programa, podemos arrancar dándole una respuesta para que esté radicado del 19 de enero del 2013. Está bien, y tiene el número. Gracias y don Germán ya nos va a informar.
¿Qué tal? Buenas noches, soy Germán Mendoza, bienvenidos a esta primera emisión de Cosmovisión Noticias y conmigo está como siempre con toda la información deportiva José Luis Alarcón. Buenas noches, José Luis. Se pone el Día Nacional en la Liga. Hola Germán, feliz tarde para usted y para todos los televidentes. Se pone al día, fecha número 11, la que no pudo jugar porque se acuerda que adelantaron la fecha por la visita del Papi. Nacional pues tenía compromiso internacional. Pues bueno, esa es la fecha que va a jugar hoy Atlético Nacional ante el Deportivo Pasto. Lo veremos más adelante en la sección de deportes de nuestro noticiero. Renueva tu estilo con Everfit en Medellín, Centro Comercial Mallorca, Premium Plaza y Punto de Fábrica Caribe. En Bogotá, Sector El Lago. Síguenos en Instagram, @EverfitOficial y en Facebook, Everfit Colombia. Y mucha atención que en video quedó grabada la brutal agresión de la que fue víctima una modelo paisa en plena calle del barrio Belén. La agresora es su propia suegra porque supuestamente ella no está de acuerdo con la relación que la joven sostiene con su hijo. Mira cómo me mechoneó tu mamá. Le estás poniendo la que... Ya. El hecho de intolerancia se presentó el pasado sábado en una prendería ubicada cerca al Parque de Belén, cuando la modelo Sara Victoria fue atacada por su suegra, según ella, porque no soporta la relación entre su hijo y esta mujer. Realmente yo estaba en el negocio de mi novio, estaba haciendo una diligencia y esta mujer se acerca a mí de una forma completamente violenta. De hecho, yo estaba dando la espalda y ella me toma por el cabello, me jala, me golpea en repetitivas ocasiones en la cara, me da patadas en el cuerpo, en mi rostro. Ha sido bastante difícil y no es tanto el daño físico, sino el daño emocional. Algunas personas me han criticado mucho porque yo no me defendí, porque yo no devolví el golpe, pero en realidad pienso que eso solamente empeoraría más. Pese a que la modelo se rehúsa a responder a las agresiones, la enfurecida suegra continúa con la golpiza delante de varios transeúntes que, sin importarles el maltrato, solo se quedan como espectadores. Y por hechos de intolerancia como el que acabamos de ver, han aumentado los homicidios en la ciudad de Medellín. De 10% es el incremento. Las autoridades hacen un llamado a la comunidad en general para que trate de resolver los conflictos de manera pacífica. Sí, estos casos lamentablemente se siguen presentando no solamente en Medellín, sino en el área metropolitana, donde las personas perdemos el respeto por la vida. Aquí el llamado es precisamente a ser tolerantes, a respetar la vida de los demás, y desde las diferentes alcaldías se ha dispuesto a adelantar un trabajo importante en temas de tolerancia y respeto por la vida. Durante 4 meses permaneció secuestrada una mujer en zona rural del municipio de Guatapé. Un supuesto médico la mantenía sedada, aparentemente para cobrar una pensión. Según hemos podido establecer, la señora habría sido engañada por este sujeto, que estaría interesado en una pensión que recibía ella desde Estados Unidos, razón por la cual se la habría llevado. Se ubica el punto exacto donde este bandido tenía a esta señora indefensa cautiva. Una vez llegamos al sitio y rescatamos a la señora, encontramos una serie de medicamentos e indicios que inicialmente nos llevan a concluir que este sujeto estaba empleando sustancias para mantenerla sedada. También pudimos establecer que este hombre poseía unos diplomas falsos y se hacía pasar como médico. Y el sujeto fue capturado y dejado a disposición de las autoridades competentes para su respectivo proceso de judicialización. Es momento de hacer una pequeña pausa para comerciales, pero ya regresamos con más información en Cosmovisión Noticias. Ya estamos de regreso con las noticias. Muchas gracias por continuar con nosotros. Es momento de hacer un recorrido por los principales hechos que fueron noticia hoy en el mundo. Las tareas de rescate continuaban el miércoles a contrarreloj en la capital de México tras el violento sismo que dejó más de 200 muertos. Entre las ruinas de la escuela Repsamen, donde fallecieron 21 niños y 5 adultos, los rescatistas han ubicado mediante un escáner térmico a una pequeña niña viva bajo los escombros. El transcurso de ayer y hoy en la noche, sacamos a 10 personas con vida por su propio pie y estamos buscando 30 más, que son los que están desaparecidos. Nos dicen que hay gente que se pudo comunicar por medio de WhatsApp, que hay un grupo de 13 personas ahí en cierto lugar. Vivo con la esperanza de que esté entre ellos.
Las clases en la capital y en los estados afectados fueron suspendidas hasta nuevo aviso, mientras que empresas y oficinas públicas trabajan con el personal esencial. Tras el terremoto de 7,1 grados de magnitud, se han registrado numerosas réplicas. En Colombia, Isa, hay grupos familiares que perdieron contacto con sus parientes en México después del temblor de ayer. 3 de los casos son del departamento de Antioquia. La Cruz Roja está haciendo un puente con la Cruz Roja de México para tratar de localizarlos. Después del terremoto en México, la Cruz Roja Seccional Antioquia está restableciendo el contacto de antioqueños con sus familiares en este país. A nivel de país hay 6 casos abiertos en este momento, 3 del departamento de Caldas y 3 del departamento de Antioquia. Esos 6 casos están abiertos, estamos en este momento haciendo el referenciamiento con la Cruz Roja Mexicana para poder desarrollar el procedimiento de localización de los familiares que están siendo buscados en este momento en México. Los 3 casos, los 2 primeros están buscando cada uno un familiar, el último caso está buscando 3, son personas que radican como su domicilio en la Ciudad de México puntualmente y estamos, pues, como les decíamos, en el procedimiento establecido para el recibimiento de contactos familiares. Además, hay más de 40 personas en alistamiento esperando las indicaciones de la Cruz Roja Mexicana. La Cruz Roja de Antioquia en particular tiene un alistamiento de personal capacitado en búsqueda y rescate, en restablecimiento de contactos familiares y en salud para emergencias propiamente. Quienes estén buscando a sus familiares en México podrán comunicarse con la Cruz Roja en Antioquia al número 350-5300. Un estudio sobre enfermedades reumáticas realizado en 4 ciudades del país muestra que el 44% de los pacientes de estas enfermedades dejan de trabajar, el 28% dejan de realizar inclusive sus labores diarias y el 27% tienen pensión de invalidez. Las enfermedades reumáticas son un grupo de afecciones donde las defensas del cuerpo, en vez de defender al organismo, lo atacan. Se realizó en 4 ciudades de Colombia un estudio que refleja la difícil situación que viven los pacientes. Que más o menos el 44% de las personas que fueron entrevistadas han tenido que dejar de trabajar. De esas personas, un porcentaje importante, el 28%, ni siquiera ya pueden realizar las actividades de su vida diaria como pasear. También hay un 14% de las personas que no tienen ningún tipo de interacción social por su misma condición. Entonces, en ese sentido, es limitante, digamos, socialmente. Una de las grandes dificultades de los pacientes reumáticos es que el diagnóstico, en la gran mayoría de ocasiones, es tardío. Tardan muchas veces hasta 12 años en ser diagnosticadas correctamente. Una de las razones es porque el médico general no cuenta con las herramientas suficientes para llegar a tiempo a un diagnóstico. Y la otra es porque en Colombia hay 180 médicos reumatólogos, de los cuales aquí en Medellín hay 45 adultos y 5 reumatólogos pediatras. Estos pacientes piden a las IPS que sean atendidos oportunamente y que reciban los medicamentos a tiempo. Los invitamos a continuar con nosotros porque después de la pausa viene toda la información deportiva que nos trae José Luis Alarcón. José Luis, Mundial de Ciclismo. Comenzó el Mundial de la UCI en los bellos paisajes de Noruega, Germán, y el campeón del Giro de Italia se quedó con la primera fracción de esa competencia, que es la contrarreloj. Ya le contaremos de quién se trata. Como era de esperarse. Como era de esperarse. Volvemos después de la pausa. Hola, buenas noches y bienvenidos a la información deportiva. Empezamos hablando del fútbol local porque Atlético Nacional en contadas horas se pone al día en el calendario cuando visita el Deportivo Pasto en el Estadio Departamental Libertad. Los dirigidos por Juan Manuel Lillo no podrán contar ni con Alexis Enríquez ni con el goleador Dairo Moreno por sobrecarga muscular, además de Daniel Bocanegra, quien se pierde el compromiso por lesión. Esta noche Atlético Nacional se pondrá al día en la Liga Colombiana al enfrentar al Deportivo Pasto en condición de visitante. Pasto, a pesar de que perdió en la última fecha, se va a enfrentar a un Nacional al cual siempre cada equipo le quiere ganar. Quizás uno de los jugadores que se le ha visto con dificultades desde la llegada de Juan Manuel Lillo es Franco Armani, quien habla de su momento futbolístico. Desde el profe Osorio, con Reinaldo y ahora con el profe Lillo, uno tenía el conocimiento, obviamente uno tiene que mejorarlo. Uno es consciente que tiene que mejorar con el pie y esto se trabaja.
El duelo se disputará en el Estadio Libertad a las 7:30 de la noche. Muchas gracias, José Luis. Un placer. Y lo esperamos a él y a ustedes más adelante en nuestra segunda emisión a las 10:15 de la noche. Los esperamos.